Casa Pacífica, entre la casa y el hospital, presenta. Célida López Cárdenas, la ahora candidata del PT al Senado en Sonora, la exalcaldesa de Hermosillo, la exfuncionaria en el gobierno de Alfonso Durazo, la expanista. Ahora, ¿a qué viene? ¿Por qué dejó su cargo y ahora viene como candidata del PT al Senado junto con Froilán Gámez? Hoy rompe el silencio en esta tercera entrega, en la tercera temporada que le presenta Proyecto Puente y Bion Producciones. No se lo pierda porque está muy buena esta entrevista. Esta entrevista que se transmite en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Suscríbase y comparta esta entrevista en el canal de YouTube de Proyecto Puente, en Puente con Luis Alberto Medina, Proyecto Puente Sonora y Proyecto Puente en YouTube. Esta entrevista también saldrá al aire en La Voz del Pitic, en Hermosillo, en el 88.1 FM, en Urbana Nogales, en Tucson y todo el sur de Arizona y norte de Sonora, 104.3 FM, en Moctezuma y toda la sierra, 101.5 FM, San Luis, Río Colorado y el Valle de Mexicali, 1520 AM, en Cananera, en Oro Radio, 107.3 FM y todo el río de Sonora, proyectopuente.com.mx. Y como usted sabe, estamos en Megacable en el 151, @el Alberto Medina en Instagram, en TikTok, en X o Twitter o Threads, @Proyecto Puente, también en estas redes sociales, @proyecto.puente en TikTok. Ahí usted puede también ver los resúmenes que vamos a presentar, el resumen informativo en cada una de estas redes sociales, para que usted no se pierda esta entrevista, que es gracias también a Casa Pacífica, entre el hogar y el hospital. Una Casa Pacífica que se ha especializado en cuidados paliativos. Gracias a nuestro patrocinador por esta tercera temporada. Casa Pacífica, entre la casa y el hospital, la residencia clínica única en México y Latinoamérica que ofrece cuidados paliativos para tratar el dolor del paciente y brindar apoyo a la familia. Encuentra en nosotros el soporte que necesitas en esa etapa. ¿Qué tal? Los saludamos con mucho gusto. Su servidor Luis Alberto Medina le da la bienvenida a esta tercera emisión de Romper el Silencio en esta tercera temporada. Hoy nos acompaña aquí en Bion Producciones y Proyecto Puente la exalcaldesa de Hermosillo y exfuncionaria también del gobierno de Alfonso Durazo, hoy candidata del Partido del Trabajo del PT al Senado, Célida López Cárdenas. Bienvenida, Célida, te saludo con mucho gusto. Gracias, Luis Alberto, muchas gracias. A ver, qué gusto tenerte por aquí. ¿Por dónde? Encantada, encantada. ¿Por dónde empezamos, Célida? Por el principio, ¿no? A ver, primero, para presentar al público, ¿quién es Célida López? Porque vamos a contar su historia, su trayectoria, su salida del PAN, el paso por la alcaldía y ahora en esta posición. Por eso estos formatos son para escuchar, para contar la historia. Es un híbrido periodístico, historia, anécdota, entrevista, análisis, de todo ahí en este espacio. ¿Quién es Célida López? ¿Dónde nació Célida López? Yo nací en Mexicali, Luis Alberto. En Mexicali, Baja California. Ahí tenemos una tía, mi tía Rosita. En aquellos años, en Puerto Peñasco, no había pues muy buena atención de salud y mi mamá, junto también con sus hermanas, todos mis primos nacimos en Mexicali. Mi mamá fue y atendió su parto y regresamos de días de nacida. Crecí en Puerto Peñasco y estuve ahí hasta que terminé la preparatoria. Terminé la preparatoria en el 97 y me fui a estudiar la licenciatura en Derecho a Mexicali. Ahí estuve 6 años. Soy la hija mayor de 2 mujeres y mi mamá toda su vida comerciante. Mis abuelos maternos se vinieron desde Jalisco vendiendo artesanías, comerciantes de toda la vida. Mi papá se vino de Sinaloa, muy jovencito con sus hermanos, a trabajar en la pesca. Mi papá es pescador desde los 17 años arriba del barco. Y la verdad es que mis padres pues se conocen en Puerto Peñasco. Mi mamá ya fue la 4ª hija que nació ahí, en La Choya, que es un lugar, una playa, lo primero que se pobló de Puerto Peñasco. Y pues afortunadamente muy orgullosa de ser rocaportense. Yo tuve toda la carrera trabajando y estudiando siempre. ¿En la UABC?
No, estudié en una universidad católica, en el Tecnológico de Baja California. Y bueno, desde ese espacio, pues empecé a hacer muchas cosas. Tomamos la decisión de fundar una asociación de universitarios. Todos mis maestros, la mayoría de mis maestros participaban en el PAN. Y bueno, yo traía ya esta inquietud. Realmente, desde que estaba en Puerto Peñasco en la preparatoria, empecé en los concursos nacionales de oratoria. Ahí un maestro me invitó y participé después en nacionales de debate político. Entonces yo ya traía esta inquietud. Obviamente los maestros pues luego identifican a los líderes de los salones y un día me invitan a participar en unos eventos del PAN. Y ahí fue donde yo empecé a participar, me invitaban a ser maestra de ceremonias, a presentar a candidatos. Cuando menos pensé, yo ya estaba firmando la afiliación como militante del PAN. Además, ¿Qué año fue? Eso fue en el 98, 99. ¿Tú tenías cuántos años? ¿Ahorita tienes cuántos años? Yo tengo 44 años. 44. Tengo 44 años y yo llegué a Mexicali de 17 años. Yo entré a la primaria de 5 años, entonces terminé la carrera muy joven. Todavía me quedé trabajando allá. Y bueno, para mí siempre fue un reto, ¿no? Yo siempre traía esta inquietud, quería que las cosas cambiaran, que fueran distintas. Y la oposición en ese momento al PRI era el PAN. Y además yo me fui a estudiar a la cuna del PAN. La primera gobernatura que se gana en Baja California la gana el PAN. Entonces era demasiado retador, era sumamente apasionante para mí soñar con que algún día se pudiera derrotar a ese régimen que desde mi punto de vista condenó este país a ser lo que hoy es. Por eso para mí es inconcebible ver al PRI y al PAN ahora juntos. Y bueno, terminé la carrera, después me invitan a participar. ¿Trabajaste en qué dices? ¿Trabajabas y estudiabas? Sí, estuve trabajando mucho tiempo. Trabajé en un despacho, después trabajé en el gobierno del Estado. ¿A poco? Fui directora de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Secretaría de Salud cuando era gobernador todavía Alejandro González Alcocer. Gané el Premio Estatal de la Juventud 3 años consecutivos, entonces allá. Y el gobernador ya en una de las veces que me iba a entregar el reconocimiento le dije, le he dejado cartas, le he pedido trabajo, tú me mandas las fotos de tus concursos, tú eres. Y ya le llamó a su secretario particular, me entrevistó, me dijo, Alejandro, gobernador, ¿por qué quieres trabajar en el gobierno? Le digo, porque yo quiero participar y yo quiero transformar a mi comunidad, de donde eres. Me hicieron exámenes psicométricos, psicológicos, fueron a Puerto Peñasco a entrevistar a mi familia. Tenían todo un protocolo para poder ingresar. Yo iba a ingresar a la particular del gobernador. Y bueno, después un día me habla una persona y me dice, Célida, te bloquearon, no permitieron al gobernador que te contratara, pero después te van a llamar para ofrecerte otra alternativa. Entonces, bueno, yo en ese momento estaba trabajando en una primaria, en las mañanas daba clases y en la tarde iba a la universidad. Entonces, ¿Clases de qué? ¿Mande? ¿Clases de qué? De inglés. Okay. Daba clases de inglés. Y la verdad es que sí fue muy frustrante para mí porque yo tenía mucha ilusión. Hoy Alejandro González Alcocer y yo somos buenos amigos. Es un gobernador que a mí siempre me dijo, Célida, tú tienes una voluntad férrea para conseguir las cosas. Y después me llama el secretario de Salud, me hace una entrevista y me dice, es que analizamos tus resultados y tú traes un IQ muy elevado. El gobernador me encargó que te diera trabajo, no le permitieron su grupo cercano contratarte, pero yo quiero que trabajes conmigo. Entonces, lo primero que hice fue darle seguimiento a todos los programas de salud del Consejo Nacional de Salud. Cuando no estaba viendo un tema de cáncer cervicouterino, estaba viendo temas de diabetes, yo hacía la carpeta y después me dijo, creo que me debes ayudar como directora de Relaciones Públicas. Después me dijo, tienes que encargarte de la Dirección de Comunicación Social. Entonces, cuando menos pensé, pues antes de terminar mi carrera, pues yo ya tenía un buen trabajo, pero yo siempre tenía muchas ganas de regresar a Sonora toda la vida. Estamos hablando también 99, que 98, ¿qué estamos hablando? Sí, estamos hablando del 99. Y en ese un día me habla un amigo y me dice, Célida, va a venir un senador que es precandidato a gobernador por el PAN, se llama Ramón Corral. Y va a haber un evento de pescadores y yo quiero invitarte a que tú como hija de pescador pues puedas dar un discurso. Y dije, está bien, le dije, sí puedo ir. Agarré el camión, 5 horas de carretera
Y ahí conocí yo a Ramón Corral y a Yuli Guzmán, su esposa. Estamos hablando calle 2002, 2003. Pues no, yo creo que ahí estamos hablando ya del 2000, poquito antes del 2000, porque la elección fue Sí, fue en junto 2000, con pero Fox. como decías, era precandidato al Sí, Senado. precandidato a gobernador. No, porque fue precandidato a gobernador en el 2003. Ah, entonces ya estamos hablando del 2003. Exacto, por eso. Sí. Fue el candidato a Senado en el 2000, entonces fue en el 2003. 2002, 2003. Y bueno, en ese evento pues fue mi papá, fueron muchos pescadores, ahí estuvo Guillermo Padres en ese evento. Él era diputado federal y coordinador de la campaña a gobernador de Ramón Corral. Entonces, en esos eventos, pues conoces mucha gente. Después a mí, Yuli Guzmán, la esposa de Ramón Corral, me invita a que yo participe con ella directamente. Ella tuvo una función muy Sí, cómo estelar no. en esa campaña. Me invita como su particular. Y posteriormente... ¿A poco fuiste particular de Yuli? En esa Estuve campaña? a 5 segundos, pero también un día me hablan y me Y te dicen, ¿sabes qué? Te bloquearon. No, pero- No, ahí el grupo cercano dijo que no. Entonces yo ya había renunciado a mi trabajo en Mexicali, ya había dejado departamento, todo, yo ya estaba en Puerto Peñasco esperando la señal para venirme a Hermosillo y no se dieron las cosas. Y un día me tocó a la puerta una persona que no conocía y me dijo, oye, soy el candidato a alcalde de Puerto Peñasco y me dijeron que eres una persona muy capaz, quiero ver si me puedes coordinar mi campaña a la alcaldía aquí en Peñasco. Yo En ese año, 2003. Tenía 23 años. Mi primera campaña que yo coordiné fue a mis 23 años. Y la verdad es que pues también fue muy doloroso porque yo quería venirme a Hermosillo a trabajar en la campaña. De hecho, en el evento de arranque de Ramón Corral, yo fui la oradora a favor de las mujeres y Damián Cepeda fue el orador por los jóvenes, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que mi salida del PAN después iba a ser por Damián Cepeda, ya dirigente nacional del PAN? La de Pueblo Yaqui. No, nosotros tuvimos acá en la Sauceda un arranque de Ramón Corral y hubo varios oradores. De Yo fui la Hermosillo, oradora ok. por las mujeres y Damián Cepeda por los jóvenes. Teníamos una muy buena amistad. Pero así es la política. Hoy estás en un lugar y, Claro. las cosas cambian. Entonces, yo después de que asumo la responsabilidad, porque finalmente acepté ser la coordinadora de campaña de la alcaldía, durante ese proceso yo hablé con el candidato y le dije, aunque tú ganes la presidencia municipal de Puerto Peñasco, yo me voy a ir a estudiar a Chile Ciencias Políticas porque ya había ingresado mi solicitud. Entonces, si ganas, me ayudas, porque económicamente pues yo no tenía resuelto esa parte. Bueno, perdimos por un poco menos de 400 votos. Fue una campaña de esas que se hacen a pulmón, sin dinero, sin recursos. Me acuerdo que me peleé con una persona que mandaron para dar el recurso para la comida de los representantes de casilla. Y bueno, siempre he sido yo guerrera, ¿no? Entonces, bueno, perdió Ramón Corral y me fui a Chile. Yo llegué el 1 de agosto del 2003, yo aterricé en Santiago de Chile y entré a estudiar ciencias políticas con especialidad en instituciones y procesos políticos en una universidad padrísima, la Universidad Católica, la Pontificia. Y bueno, yo traigo una formación, estuve en una primaria católica, en una universidad católica, hice mi maestría en una universidad católica y alguna vez platicando con el gobernador Alfonso Durazo me dice, es que en realidad tu origen y lo que te conectó con el PAN, más que el tema ideológico como tal, fue tu afinidad pues con tus principios religiosos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo me considero una mujer que ha ido evolucionando. Al mismo tiempo siento que todo el tiempo he sido liberal. Es una mezcla. Desde que estaba muy jovencita fui la primera mujer presidenta de la Sociedad de Alumnos en la secundaria. Tuvimos la planilla morada, puras mujeres, ganamos. Yo me llevaba bien con las más inteligentes, con las más mal portadas, las que se brincaban la barda, las que se la pinteaban. Estaba en el grupo de la iglesia, pero también estaba en el básquetbol. Entonces, yo tengo amigos siempre de todo tipo y esa mentalidad pues me ha ido de alguna manera también abriendo mis horizontes. Yo luché muchísimo, trabajé bien duro y la verdad es que cuando regreso de Chile, yo dije, yo no puedo regresar a Sonora. Estaba en ese momento gobernando Eduardo Burs. ¿Qué año regresaste de Chile? Yo ¿2006? regresé en el 2006. Ajá. Y ahí le hablo a un amigo mío que conocí en Baja California, que era subcoordinador político del grupo parlamentario del PAN, y me contrata como su secretaria técnica. Yo, por ejemplo, con Manuel Camacho Solís trabajé muchas tardes
Fue una persona que me trató increíblemente bien porque trabajábamos juntos la reforma electoral. Y bueno, me fueron delegando muchas responsabilidades. Pablo Alejo López Núñez fue mi jefe. Y la verdad es que estaba yo en un proceso de formación. Ahí fue el desafuero, ahí conocí por primera vez a López Obrador. Ahí todos los asistentes, todos los secretarios técnicos de Cámara veíamos a López Obrador como, pues, era todo un escándalo en Cámara de Diputados cuando fue el tema del desafuero. Y yo decido separarme, hacer un alto en el camino y me fui al IPADE a estudiar una maestría, un MBA de tiempo completo, 2 años en dirección de empresas. Y fue la etapa académica más complicada de mi vida porque ver finanzas, ver costos. Pero déjame decirte que esa formación me ayudó muchísimo y me ha ayudado mucho en mi carrera, ¿no? ¿Te saliste de la Cámara entonces? ¿Estabas en la Cámara y te Sí, yo le fuiste? renuncio. Nunca voy a olvidar ese día porque se enojó muchísimo mi jefe porque me dijo, ¿cómo que ya te vas? Pues no te puedes ir. Yo, pues es que tengo que irme porque es de tiempo completo. Ahora sí no me da trabajar y estudiar. Entonces, también con una inquietud en el fondo de a lo mejor emprender, ¿no? Y tener una carrera empresarial en lugar de dedicarme a la política, porque yo siempre percibí que para mí iba a ser muy difícil. Un día un sacerdote me dijo, Célida, tienes todo en tu contra. No tienes apellido, tu familia no tiene fortuna, no tienes parientes. Y en este país, si no tienes apellido y no tienes fortuna, no vas a avanzar en política jamás. Ni palancas. Lo único que te queda es prepararte académicamente. Si te preparas académicamente y con trabajo y esfuerzo, entonces para mí era muy claro que yo tenía que prepararme, ¿no? Entonces tengo la oportunidad de trabajar en Cámara, de conocer el mundo de lo que significa vivir en México. Y después me casé ya en mi segunda maestría. Yo salí embarazada, no estaba casada. Y bueno, eso también fue una revolución muy, muy fuerte en mi vida. Fue uno de los momentos más impactantes cuando salgo embarazada y la decisión era si me casaba o no me casaba, porque la verdad yo no me quería casar. Y Jorge tampoco se quería casar. Entonces, me acuerdo que hablé con mi papá y me dijo, inténtalo. Por tu hijo, inténtalo. No nos casamos por la iglesia. Y ahí es en donde empieza el quiebre con muchas ideas y con muchos principios que yo había tenido desde niña, porque la vida real es distinta, ¿no? Entonces, finalmente nos casamos por el civil. Yo me regreso a la Ciudad de México a terminar mi maestría embarazada, sola. Jorge se queda en Puerto Peñasco, aunque él es de la Ciudad de México. Y bueno, ahí empezó nuestra historia, ¿no? Una historia y una relación de pareja muy compleja, muy difícil, pero hemos puesto siempre al centro de nuestro matrimonio a nuestros hijos. Tenemos 4 hijos, porque en eso siempre estuvimos de acuerdo. Queremos una familia grande. Y para él era muy difícil. Él no quería que yo me dedicara a la política. Por eso fue que para mí era muy difícil asumir casarme con él, era asumir que me estaba casando con una persona que no me iba a apoyar. Entonces, pues fue complicadísimo. A los 2 años de casados nos divorciamos, porque cuando ya regreso yo de terminar la maestría, embarazada, ya Jorgito ya había nacido, yo le digo a Jorge, quiero ser presidenta municipal de Puerto Peñasco. Y me dice, no, si tú quieres ser presidenta municipal de Peñasco, nos vamos a divorciar. Dije, nos divorciamos. Firmé el divorcio a los 2 años de casada y en ese momento a mí me rescata un amigo que yo quiero mucho, Adrián Espinosa, que fue secretario general del PAN, que trabajaba con el dirigente en ese momento y me Juan dice, Valencia, sí. con Juan Valencia, y me dice, vente a trabajar conmigo. Entonces yo llego a Hermosillo divorciada y la verdad es que fue una turbulencia muy, muy grande en ese momento, ¿no? Mi hijo se quedó en Puerto Peñasco, yo me vine a trabajar en la campaña de el senador precandidato a gobernador Guillermo Padres. Pero mi amigo, mi hombro, en quien yo todo el tiempo me apoyé aquí, fue Adrián Espinosa. Entonces yo llegué y la verdad es que primero me dieron un trabajo para yo coordinar todo el norte, desde San Luis Río Colorado hasta Caborca. 2009 estamos hablando ya. Sí, así es. Entonces, finalmente se viene la oportunidad de que yo pudiera coordinar un área importante en la campaña, pero en eso me reconcilio con Jorge,
¿no? Dijimos, vamos a intentarlo otra vez. Yo ya estaba coordinando el equipo de mujeres de la precampaña de Guillermo Padres. Yo llego, recuerdo muy bien a su casa, hablé con Ivette, hablé con él y le dije, muchas gracias, pero me tengo que regresar. Y el acuerdo con Jorge ahí fue, está bien, dejo la política, dejo todo y me regreso a Peñasco y por el niño, ¿no? Por nuestro hijo, por la familia. Y pues ahí me ves, ¿no? Lavando, planchando, haciendo comida, volviéndome loca. Es la única vez que yo he sentido la necesidad así de ir con una psicóloga y porque yo me sentía muy frustrada, ¿no? Entonces tenía amigos que me decían, oye, ¿tienes de mantelito individual tus títulos de la maestría, de la carrera? ¿Cómo es posible? Total de que al final de cuentas... ¿Te volviste a casar o cómo? No, ¿O nomás? no me he vuelto a casar. Ni me voy a volver a casar nunca. Entonces, la verdad es que sí ha sido un tema muy complicado para mí. Un día le dije a Jorge, ya embarazada de María Teresa, ya había ganado Guillermo Padres, ¿no? Me acuerdo un día que estaba en la casa y yo estaba viendo el arranque de campaña y me dice mi mamá, no veas porque te está lastimando, porque a mí Adrián me llamó y me dijo, ¿puedes venir a dar el discurso a favor de las mujeres en el arranque de campaña? Le digo, es que no puedo porque hice un acuerdo con Jorge que no podía. En ese momento me habían ofrecido la diputación local por el distrito de Puerto Peñasco, el Neto Munro, Enrique Reina, Adrián Espinosa. Los 4 nos sentamos en la mesa y acordamos que yo iba a ser la candidata a diputada. Ya siendo yo la candidata en la mesa, es cuando me reconcilio con Jorge y digo, está bien, no a la diputación, dejo mi carrera para apostarle a mi familia. Y la verdad es que fue una etapa muy difícil. Yo creo que hay muchas mujeres que, independientemente del tema político, cuando se casan, cuando tienen hijos, cuando el esposo ya les dice, oye, espérate, qué padre que quieras trabajar y que quieras ser independiente, pero los hijos, la casa, primero es esto. Y la verdad es que sí fue muy doloroso para mí, muy difícil. Finalmente, un buen día nos reconciliamos, Jorge y yo, y le digo yo me voy a ir a Hermosillo, me voy a ir a trabajar a Hermosillo. Porque yo siempre he sentido una necesidad muy, muy grande de sentirme útil, de ayudar a la gente, de hacer que las cosas cambien. Yo en algún momento de mi vida estaba participando en no sé cuántos grupos, asociaciones civiles. Siempre la gente de Peñasco no se sorprende de verme aquí porque toda mi vida fui así. Y la verdad es que llegué a Hermosillo y Jorge me dijo, está bien, me dijo, te voy a ir a instalar con los niños, ¿no? Ya era Jorge y María Teresa de 6 meses. Entonces... ¿Dejaste la aspiración de la candidatura a la diputación? Sí, dejé todo. Todo. ¿Y te veniste a Hermosillo a qué? ¿Invitada por Adrián? Adrián me invitó a ayudarle a él, como él era secretario general del partido y yo me vine. ¿Ya que habían ganado la gobernatura o en la campaña? No, ya la habían ganado. Ya la habían ganado. Entonces, pues combinar el trabajo, los niños. Yo no tengo familia en Hermosillo, a nadie, a ningún familiar. Fue muy complicado. Y la verdad es que yo me sentía muy contenta, muy útil. En aquel momento había una campaña que se llamaba El Pan de la Gente. Era un partido, la verdad que yo veía una vida muy sana, pero el poder corrompe todo y todos cambiaron. La verdad es que la mayoría de la gente cambió al grado de que el propio Adrián Espinosa tampoco ya está en el PAN y muchos amigos ya no están en el PAN. Nos fuimos muchos. Por distintas razones. Te hacen subsecretaria de Desarrollo Social, ¿verdad? Sí, primero que fuiste titular del SECOP o qué? Hubo una persona muy importante en mi vida, en mi carrera política, José Inés Palafox. Claro. José Inés Palafox fue alcalde de San Luis Río Colorado. El Pala, sí. Y el Pala a mí siempre me quiso mucho, muchísimo. Todo el tiempo me protegió, me cuidó, me quiso mucho. E incluso él, la primera computadora que yo tuve me la compró él. Él me ayudó a pagar una de las inscripciones que tenía que pagar para irme a estudiar ciencias políticas porque Guillermo Padres le pidió que me ayudara. Entonces, la verdad es que para mí fue muy, muy padre. Esa etapa yo la disfruté mucho. Y un día el Pala me habla y me dice, oye, hay una dependencia, el SECOP, que está necesitando una presidenta de la Junta de Participación Social Sonorense, lo que fue Pasos por la Educación, Pasos por la Salud. Esta independencia la inventó, la creó Eduardo Burz, Así es. Que es una de las dependencias más preciosas, si no es que la más preciosa del gobierno del Estado. Es un gran legado esa dependencia. Y yo estaba como presidenta de la Junta,
Una vez me dijo Guillermo Padres, ve con Héctor Larios, que te entreviste a ver si puede ser la directora del Instituto Sonorense de la Mujer, pero pues no le llené el ojo a Héctor Larios, ¿no? Que era el secretario de gobierno, ¿no? Claro. Entonces, o no quiso, o no sé qué pasó, pero al final de cuentas no procedió. Entonces, el PALA me ayuda y después, la verdad es que yo hice un trabajo muy bonito ahí, recorrí el estado, ayudábamos mucho a los presidentes municipales, hicimos un trabajo padrísimo. Mi primer equipo, el equipo que hoy me acompaña, hasta el día de hoy, tiene ese origen, ¿no? Mi primer cargo público que yo tuve ahí en la Junta, en SECOP, es el primer equipo que yo tengo y me sigue acompañando hasta el día de hoy. Y después me hacen subsecretaria de Desarrollo Social. Cuando vino el proceso electoral, salió Javier Neblina de Cedesón, entra el Chaveto, también salió Luis Felipe Romero, salió el Chovi Villegas, claro. Y entramos el Guati y yo cambió completamente la secretaría. Y yo desde ahí, pues hice un trabajo padrísimo, me metí durísimo al tema de la mediación escolar, empecé a trabajar muy fuerte en temas de educación familiar, porque para mí lograr que la participación ciudadana sea real tiene que venir desde la familia, ¿no? Y antes de que la familia hable de política, tiene que hablar en un tono de paz y de armonía. Entonces, la violencia de la familia es algo que a mí todo el tiempo me ha llamado mucho y me ha convocado a atender esos temas de paz. Y la verdad es que sí es muy importante para mí pues esta posición, y ahí es donde surge mi anhelo y yo digo, yo quiero ser diputada local. Ya me habían invitado, como te comenté anteriormente. 2009, sí, pero entonces empecé a trabajar muy fuerte. Me costó mucho trabajo, porque yo estaba en Hermosillo y bueno, la verdad es que ya siendo subsecretaria decido embarazarme y ahí es en donde, del tercero, de Bernardo. Entonces todas las idas y las vueltas en carretera, embarazada. Me acuerdo que no me veía bien a mí el equipo de San Luis Río Colorado, Enrique Reina, Leonardo Guillén, Chito Díaz, todos ellos me veían así como, ¿esta quién es, no? Pero me veía mal todo mundo, o sea, a mí tampoco me querían, de hecho en el gabinete de Padres no me querían, creo que casi nadie. A ver, ¿por qué arrastras a lo mejor esa, vamos a decirlo, peculiaridad? Porque te bloquearon con Alejandro, con el PAN, en el mejor momento del PAN en Baja California, ¿no? Porque con Ernesto Rufo Ape, cuando gana en el 89, que la reconoce el PRI, Carlos Salinas, Colosio, después viene Héctor Terán, que se muere, llega Alejandro, fueron de los mejores gobiernos de la historia, yo creo, de ahí hacen escuela. Te bloquean ahí, luego viene lo de Yuli, viene esta situación, van como 5 situaciones que me comentas que pasan. ¿A qué le atribuyes? Bueno, yo he aprendido en estos años que lamentablemente mi estilo no gusta a los hombres, a los políticos hombres y a los que toman las decisiones, porque la verdad es que al día de hoy, la mayoría son hombres. Y a lo mejor en corto les puedo caer bien y les puedo parecer una buena amiga, pero les da temor. Hay una frase que Damián Cepeda me dio cuando yo le fui a pedir que me apoyara para el Senado y me dijo, eres una mujer impredecible. Entonces, yo creo que me sigue pasando. En estos meses me ha pasado. Creo que a los hombres que anhelan crecer en política me ven como un estorbo o me ven como una persona que los puede rebasar. Porque lamentablemente las ganas, el coraje, la pasión, el ánimo se me notan. Hay gente que dice que no te vean venir. Trata de ser más prudente, más seria, no manifiestes lo que piensas, lo que sientes. Pero yo no puedo, yo soy una persona abierta completamente. Yo soy un libro abierto y no voy a cambiar. Mi mamá todo el tiempo me ha dicho, hija, es que eres demasiado confiada, confías demasiado en la gente, eres demasiado transparente. Y es una ventaja, yo siempre he dicho, porque cuando alguien se sienta a platicar conmigo, lo que yo digo en ese momento es lo que realmente está pasando por mi mente y mi corazón. Entonces yo creo que al final del día he sido bloqueada de manera constante porque les represento un estorbo para los intereses individuales o de grupo. ¿En Morena también ha sido bloqueada? Sí, también. ¿En qué momento? También.
Bueno, yo creo que en el 21, cuando yo busqué la reelección, hubo muchos grupos dentro de Morena que no querían que yo me reeligiera, porque veían como un peligro el que si yo ganaba la reelección, después dicen, ¿y cómo la paramos, no? Y ¿Quién te bloqueó? evidentemente, pues mira, yo prefiero no mencionar nombres, pero tengo muy claros los nombres de los hombres y de las mujeres que durante mucho tiempo me hicieron mucho daño, porque al gobernador Alfonso Durazo le decían muchas cosas que no eran verdad. Y afortunadamente yo creo que el gobernador hoy, el cariño que nos tenemos, la amistad que nos une, porque yo creo que hoy lo que a mí me une con Alfonso Durazo es un cariño real y una amistad verdadera. Entonces, para mí eso es lo más valioso. A mí me gusta tener a mis amigos cerca de mí para ayudarles, para protegerlos, para cuidarlos. Y yo siempre voy a ayudar y a proteger al gobernador Alfonso Durazo. Antes de irme al capítulo de Morena, quiero que me hables de lo que pasó con Padres, porque fuiste las primeras voces que le empezaste a decir cuando Padres empezó a reunir a los funcionarios. Recuerdo esas juntas que hacía después de cuando Rubén Aguilar le recomendó, a ver, Memo, Guillermo, estos estudios que te he levantado, estos diagnósticos dicen que la gente ve mucha corrupción en tu gobierno. Tienes que hacer cambios en el gabinete. Guillermo Padres empieza a reunirse en diferentes municipios a puerta cerrada con funcionarios. Y tú fuiste de las primeras, recuerdo, que levantó la voz y le dijiste, a ver, aquí vienen y hacen muchas travesuras o muchos excesos en su nombre. Sí, para decirlo eufemísticamente bonito. Sí. Tú fuiste en las voces, recuerdo que le empezaste a decir. Yo recuerdo muy bien esa tarde. Sí. Nos reunió aquí en el Acoustics, en un evento a todos los funcionarios y parecía que iba de veras el asunto y el que quiera hablar, el que quiera tomar la palabra. Sí. Y yo me levanté, ¿no? Y pues fui Célida López. Y dije lo que pensaba, lo que sentía. Y yo ¿Qué le dije, dijiste? todos los que están sentados ahí a un lado de usted, todos andan arriba del paracaídas. Se les olvidó que venimos a construir un gobierno para la gente, sencillo, honrado. Hay gente que está comprando casas, viajando, que incluso cambiaron de esposa. Yo se los dije. Eso, si de por sí el gabinete no me quería, después de que yo dije eso, olvídate, no quiero practicarte la ley del hielo que me aplicaron. Y cuando toma la palabra el gobernador dice, bueno, si tienes pruebas de lo que acabas de decir, ve con el fiscal. Entonces estaba procurador, fiscal, y sí, yo pedí la cita y yo fui. Entonces, Carlos Navarro en ese momento. Sí, Carlos muy serio, nunca hemos sido amigos. Y sentí como que hasta se burló de mí, ¿no? En esa reunión. Y yo le dije, pues, lo que yo sabía, lo que yo estaba viendo. Lamentablemente, Luis Alberto, el dinero corrompe. El dinero corrompe. Yo siempre he dicho, todo mundo es honesto y todo mundo es honrado hasta que tiene una chequera a la mano ajena. O el poder, ¿no? Es muy, pero muy peligroso el dinero. Y la verdad es que transforma a las personas. ¿Y qué pasó ahí en el PAN? ¿Los transformó el dinero? ¿Qué fue? Sí, por supuesto que sí. Hubo mucho manoteo, sí, hubo mucho manoteo. Hubo mucha gente que no hizo las cosas bien. Yo la verdad es que creo que es un monstruo el gobierno del Estado. En cada dependencia hay equipos y lamentablemente el dinero público, a pesar de que se ha avanzado en las auditorías, en el fortalecimiento del ISAF, la ley de responsabilidad de servidores públicos, hay algo que se llama ambición. Y es muy importante identificar a los políticos que están trabajando en esto y que logran mantener un estilo de vida acorde a lo que pueden tener. Porque la verdad es que ni el dinero ni el amor se puede ocultar. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Al final de cuentas, yo creo que eso fue lo que más lastimó. Yo sí creo que había un gobierno con muchas ganas de transformar, con muchas ganas. Se hicieron muchísimas cosas. Yo creo que el sexenio fue estelar en obra pública, obras que van a estar ahí toda la vida, ¿no? Como el Acueducto Independencia, por ejemplo, que hoy, gracias a ese acueducto, el 30% de la población de Hermosillo tiene agua. Y la verdad es que hay una cantidad impresionante de logros, pero esto fue, y yo creo que no hubo una buena decisión. Yo me acuerdo que cuando viene lo del común, que fue algo que fue el parteaguas, yo le comentaba al gobernador, yo le podía mandar mensajes, me los leía, me escribía, le decía, esto está mal, esto no es correcto, no se está transmitiendo bien a la gente el objetivo para lo que se está haciendo. ¿Y qué te decía el gobernador? Ayúdame,
todo el tiempo ayúdame. Guillermo Padres conmigo siempre fue una persona que me escuchó. Nunca me tiró a loca, como muchos, o como la mayoría de su gabinete. Incluso en alguna ocasión me dijo, ayúdame en redes sociales, porque empezaba el tema de las redes sociales. Empezaba Twitter. Sí. A los políticos, a todo el mundo los agarró tras la puerta. Esto fue, 2013, fue muy complicado. Y bueno, finalmente sí es un proceso complejo. Yo levanto la mano y yo digo, quiero ser diputada. Guillermo te atendió esas denuncias de corrupción. Después no te jaló él. Te dijo, ve con el fiscal. Sí, fuiste con Carlos, yo fui pero con ya el fiscal, no trascendió, se quedó ahí. No. Obviamente, te digo, fue una reunión que yo la sentí hasta que se burló de mí, pues no, el fiscal. La verdad es que yo al gobernador, en los 6 años de su gobierno, yo lo vi tal vez 4 veces en eventos públicos. Yo nunca fui cercana a su grupo, ni como subsecretaria, ¿no? La verdad es que por alguna razón los gobernadores con los subsecretarios tampoco tienen mucha interacción. Entonces yo estaba siempre de lejos viendo y preocupada, por supuesto. Pero bueno, yo un día pregunto y digo, ¿puedo trabajar? Quiero ser diputada, ¿me puedo ir a enfocar los fines de semana a trabajar? Me dijeron que sí. Neto Munro, que siempre fue un gran líder político en Puerto Peñasco, fui a platicar con él, me dijo, no tengo problema, mi hijo va a la reelección y qué bueno que quieres participar. 2015. Sí, y ya ahí se dio la reforma en donde forzosamente 10 al menos de las 21 diputaciones locales tenían que ser mujeres. Entonces yo siempre fui de las pocas mujeres que estábamos trabajando. Gané la encuesta, iba con la pancita así a un evento a San Luis Río Colorado y ahí volteó Leonardo Guillén y me dijo, Célida, por favor, ya no vengas. Ya me convenciste, sí te voy a apoyar, porque se hizo una redistritación y ya no solamente era Puerto Peñasco y Sonoita, sino que una parte muy grande de San Luis Río Colorado. Entonces yo tenía que tener el apoyo del alcalde. Y ¿ganaste la diputación? Gané la diputación. Y bueno, ahí es en donde se viene toda la hecatombe, gana Claudia Pavlovich y empieza toda esta vorágine. La mitad de la coordinación iba a ser para Moisés Gómez Reina, la otra mitad para Luis Cerrato. Tuvimos un grupo parlamentario complicado. Recordarás que de arranque en el primer presupuesto de Claudia hubo 4 diputados que la apoyaron. Y bueno, la verdad es que fue un proceso complicado. Yo empecé a ver a mis compañeros, todo el mundo cuidándose, todo el mundo guardando silencio, cuando se empezaban a cometer muchas injusticias, ¿no? ¿Por qué cayó en la cárcel Guillermo Padres, crees tú? Bueno, yo creo que hizo enemigos muy poderosos. El error, creo yo, desde mi punto de vista, fue que desde antes de que Peña Nieto fuera presidente de la República, lo retó todo el tiempo. Y finalmente, si bien es cierto que Manlio Fabio Beltrones, que Claudia Pavlovich, ellos emprenden un camino y una ruta en contra de él, finalmente Osorio Chong y Luis Videgaray, Nuño, todos ellos son los que finalmente dan la señal para que lo metieran a la cárcel, especialmente a su hijo, ¿no? Y es en una venganza, porque Guillermo Padres empezó a operar, bueno, Sinaloa lo ganó Manlova por el apoyo de él, Baja California Sur se ganó gracias al apoyo de Padres, y empezó a operar en muchos estados de la República. La verdad es que desplegaba a muchos equipos y fortaleció muchísimo, muchas candidaturas. Y pues yo creo que fueron muchas cosas, ¿no? Finalmente hay muchas anécdotas en algún evento que venía Peña Nieto Obregón donde lo bloqueó. Entonces, bueno, finalmente yo creo que fueron muchas cosas, porque la verdad es que yo no veo que cosas distintas hayan pasado en el sexenio de Claudia, ¿no? Claudia Pavlovich, hubo muchísima corrupción, hubo muchísimo desvío de recursos, hubo también mucha gente que se enriqueció. Fue un gobierno muy corrupto y ahorita ella es cónsul en Barcelona, está muy a gusto disfrutando de un estilo de vida de políticos que, a pesar de todo lo que hacen, porque muchos de sus funcionarios se enriquecieron, pues no pasó a mayores, ¿no? Bueno, porque Morena los perdonaron, bueno, lo que ¿no? pasa es que a Guillermo Padres le piden que entregue el Estado, ¿no? Le piden que entregue el Estado. Ricardo Mazón le pide que le entregue el Estado.
y obviamente al no traicionar al partido, al no traicionar a Javier Gándara, se sostiene y finalmente pues ahí está el resultado, ¿no? Entonces yo creo... ¿Y por qué cae, crees tú entonces? Si le pidieron que que entregara el Estado, ¿por qué cae? Porque no se dio y porque todo el tiempo apoyó a Javier Gándara, todo el tiempo en toda la campaña fue un gobernador que quería ganar al final de cuentas, ¿no? Yo creo que eso le costó. ¿Lo traicionaron? Pues yo creo que la cúpula del PAN, mira, en el PAN, el problema del PAN es que son una bola de hipócritas, convenencieros. Y las dirigencias solo ven por sí, ¿no? Yo algún día dije, ¿te fue a ver algún día Damián Cepeda a la cárcel? Nunca fue, ni Ricardo Anaya, ni un montón de gente. Que la verdad es que yo siento que son traidores, pues mientras te puedo usar y te puedo generar que me des un beneficio, pues ahí estoy, ¿no? Pero yo ¿Tú creo lo fuiste que, a ver a la cárcel? Sí, claro, sí, por supuesto. Yo a mis amigos al hospital y a la cárcel, siempre, toda la vida. ¿Es tu amigo Guillermo Padres? Es mi amigo, sí. Es mi amigo, pero también tengo muchos amigos en otros partidos políticos. Por ejemplo, en el PRI, la convivencia del día a día. Yo quiero muchísimo al Pano Salido, por ejemplo. Es una persona a la que yo le tengo una gran estima. Siempre se portó conmigo. Hay un momento, recuerdo cuando estábamos atrás del Congreso, cuando le digo, al primero que yo le digo que iba a ser candidata de Morena a la alcaldía, lo platico con él. Y bueno, yo tengo esta facilidad, yo tengo muchísimos amigos en el PRI, a lo mejor hay gente que no lo puede entender, pero la verdad es que se van haciendo tanta convivencia, hay una relación de respeto y bueno, te pudiera enlistar un montón de gente que yo tengo en todos lados. Y no me avergüenzo ni me voy a rajar nunca, ¿no? No por una conveniencia electorera voy a negar a mis amigos. ¿Cuál fue el error de Guillermo Padres, aparte de hacer los enemigos entonces, que dices a la altura? Que no escuchó porque él dijo alguna vez, yo le pregunté en enero del 2013, hace ya 11 años, pues que había muchos amigos que estaban cuestionados o que su administración estaba cuestionada, que sí que pasaba. ¿Qué pasaba? Él dijo, son mi debilidad, mis amigos. Sí, bueno, yo creo que yo ya lo viví porque ya fui presidenta municipal y empezando mi gobierno, yo tuve que despedir a una persona muy cercana, que adoro con todo mi corazón. Pero justamente vi que estaba desenfocada su actividad, su misión, y tenía otros intereses y eran económicos. Entonces yo creo que cuando tú ya asumes una responsabilidad pública, tus amigos, tus familiares tienen que entender que estás ahí no para ayudarles, no estás ahí para darles contratos, para darles beneficios. Creo que esos amigos, los verdaderos amigos, ni siquiera se deberían de atrever a pedirte nada. Entonces yo creo que sí, esa fue la parte que falló. Yo creo que hay momentos en los que tienes que decir, estás lastimando un proyecto, estamos aquí para hacer las cosas bien, hacerlas diferente. Y bueno, ahí está la historia, pero todos los gobiernos tienen este reto, Luis Alberto. Este gobierno lo tiene también. Totalmente, no, por eso. A ver, todos los gobiernos tienen el reto de que los funcionarios dominen su condición humana y que su ambición personal no afecte los proyectos. Pero cuando tú detectas que alguien no está haciendo las cosas bien, tienes que despedirlos. Se tiene que ir. A ver, ¿cómo llegas a Morena? ¿Cómo es que dejas el PAN y te vas a Morena? Que recuerdo también, pero cuando sucedió, porque eras diputada, ¿verdad? Sí, era diputada local. Era diputada local y empecé a recorrer el estado porque yo quería ser senadora. Entonces hubo muchos aliados, hubo muchos amigos que me ayudaron. Yo estaba en las encuestas arriba. Y bueno, pues cuando llegué con Damián Cepeda a platicar, me dijo que no, que yo no podía ser candidata al Senado. Entonces yo, la verdad es que yo ya venía muy desgastada, ya venía muy decepcionada, ya estaba muy harta de ver tanta hipocresía, tantos cobardes, tanta gente que se benefició y nunca salió para decir, oye, esto que están diciendo es mentira, porque sí se dijeron muchas mentiras, demasiadas mentiras. Entonces yo como diputada, yo soy una mujer leal y donde yo esté yo voy a dar siempre todo lo que yo pueda para corresponder a ese espacio y esa oportunidad que a mí me dan. Entonces, pues soy una persona de a de veras. A mí no me da miedo enfrentarme a nadie, a mí no me da miedo combatir
a nadie, porque yo hablo con la verdad. Y evidentemente fue un proceso muy difícil, muy doloroso. Y bueno, de repente hubo quien me dijo, ¿por qué no te vas a Morena? Es un nuevo partido, etcétera, ¿Quién te etcétera. dijo? Luis Fernando Eras Portillo. Él fue la primera persona que me habló de Morena. Y el Pato de Lucas, curiosamente. En alguna plática que tuvimos, me dijeron, oye, pues deberías de participar en una plática normal de amigos. Y a mí me reúnen con J. Cole. La primera reunión que yo tuve en México fue con J. Cole Polevsky, que era la dirigente nacional. Y quien me llevó con ella fue Julio Scherer, hijo. Uh-huh. Y ya me conoce J. Cole y me dice, ¿sabes? ¿Y quién te conecta con Julio? ¿Luis Fernando? Sí, Luis Fernando Eras. A través de Hugo Scherer. Uh-huh. A través de Hugo Scherer. Esa fue la ruta. Entonces, yo todavía no conocía a Alfonso Durazo. Yo nunca había cruzado una palabra con él. Yo no sabía absolutamente nada de él. Y fue circunstancial todo esto. Entonces, cuando yo llego con J. Cole, le digo quién soy, que soy diputada por el PAN y que yo tenía la intención de participar y que yo ya no quería estar. Y me dijo, renuncia, me dijo. Lo primero que tienes que hacer es renunciar. Entonces, tú tienes que renunciar. Si tú renuncias, entonces te tienes que registrar a la encuesta que se va a abrir para el Senado. Entonces, cuando yo regreso, Alfonso me manda a llamar, me busca Alfonso. Que era dirigente de Morena. Sí, y platicamos. Y en ese momento Alfonso me dice... ¿Estamos hablando de 2017 ya o qué? Sí, año? 2017. Alfonso me dice, Célida, me dijo, aquí no hay candidaturas y si quieres venirte a trabajar en el proyecto, adelante. Yo no le comenté a él nada de J. Cole porque pues yo pensaba que J. Cole era quien tenía que hablar con él, ¿no? Pero J. Cole nunca lo hizo. Entonces, después Alfonso me invita a Nacosari a hablar con López Obrador. Exacto, recuerdo que vino, que te tomaste una foto la con él. La primera recuerdo. vez que yo me siento con Andrés Manuel López Obrador es por invitación del gobernador Alfonso Durazo. Y ahí es en donde me dice a mí el hoy presidente de la República que había invitado ya a una mujer al Senado, pero que no le había dado respuesta. Ya después supimos que era Lili Téllez. Me dijo, si ella no acepta, tú vas. Y Alfonso desde un principio me comentó a mí, oye, ¿no quisieras la Diputación Federal del Distrito 1? Me acuerdo una vez que me llamó y le dije, pues es que yo quiero esperar la respuesta de si me van a dar la oportunidad del Senado, ¿no? Dijo, es que Célida, eso no va a pasar, ya hay un compromiso. Después me habla una vez y me dice Alfonso, oye, y la presidencia municipal, pero pues yo lo veía muy complicado, ¿no? De Hermosillo. Entonces yo fui a buscar a López Obrador a Santa Lucía, del camino Oaxaca. Yo me metí al internet, vi que iba a estar ahí en la plaza, llegué a Oaxaca, agarré un taxi, le dije, vaya a la plaza pública de Santa Lucía, iba a estar López Obrador. Para esto, cuando termino mi reunión en Nacosari, grabamos el video donde el presidente me da la bienvenida. Recuerdo. Que soy de las pocas personas en el país, de los pocos panistas que vienen a Morena y que se sostienen. Me atrevo a decir que contados con las manos, con los dedos de la mano, ¿no? Casi todos se regresaron o traicionan y se regresan. Yo soy de las mujeres que dice sí y ahí se mantiene y estoy muy comprometida con el presidente hasta el final. Y bueno, voy a Santa Lucía del Camino, llego y luego la dirigente de Morena me ubica y me dice, ¿usted grabó un video con el licenciado López Obrador? Sí. ¿Y qué anda haciendo acá? Le digo, es que vengo a verlo. Ah, pues por aquí va a pasar. Y ahí estaba César Yáñez. Me dijo, ¿qué andas haciendo aquí? Quiero hablar con el licenciado. Me dijo, pues comprenderás que este no es el momento, ¿verdad? Yo, sí, no te preocupes, yo sé que es muy difícil. Entonces me camino, pero la dirigente de Morena en Oaxaca me dice, vamos al templete, súbase al templete. Y yo, no, ¿cómo me voy a subir? Súbase al templete, usted súbase. Usted es diputada y está con el movimiento, súbase. Pues me subo. Entonces ya cuando me presentan, están presentando a todas las autoridades en Oaxaca y la diputada local por Sonora, Célida López, que se acaba de unir al movimiento. Y en eso López Obrador voltea y me dice, ven. ¿Y qué pasó? Me dijo. Digo, bueno, vengo a preguntarle si me va a dar la oportunidad de participar en el Senado. Me dice, no, ya me dijo que sí la persona que invité, ya no puedo. Pero no tengo candidata a Hermosillo, me dijo. Ayúdame en Hermosillo.
Y es que Hermosillo es muy difícil ganarlo. Me está mandando al precipicio. Pero si no ganas, Célida, te vienes a trabajar conmigo. Ayúdame, por favor. Y me dio un apretón de mano. Ayúdame, por favor. Entonces... O sea, era el interés del presidente ganar Hermosillo, por lo que veo. Sí. Él tenía mucha ilusión, mucha fe. Entonces, yo ya me fui, me bajé del templete, la verdad, muy triste. Hay una historia ahí de un joven que me ubica y llega y me dice, ¿usted grabó un video con el licenciado? Sí, yo soy José Cibaja, estamos dando una pelea por los maestros, metieron unos a la cárcel. Oiga, le dije, no me puedo dar raite. Y ahí vamos en un carrito rojo con las llantitas que se le doblaban y me lleva al aeropuerto. Después, a los años, regreso un día a la cámara y me dice, Célida, ¿te acuerdas de mí? ¿Y quién eres? Yo le di raite, soy diputado. No, bueno, es una historia maravillosa. Lo acabo de ver en la Ciudad de México. Y la verdad es que yo dije, bueno, pues a darle, ¿no? Entonces, llego yo al aeropuerto y empiezo a ver mucha gente que se empieza a mover y de repente llega el licenciado López Obrador y entro a la sala de espera y está solito. Entonces ahí llego yo y le digo, bueno, si hubiera sabido que aquí lo iba a encontrar solo, no ando como la India María tratando de verlo. Y se suelta riendo y se sienta y me dice, ¿ya viste nuestro video? Me dijo, qué buen recibimiento ha tenido en redes sociales. Y yo, sí, ya lo vi. Y me dice él, ayúdame en Hermosillo, Célida, me dijo, ayúdame. Y ya se empezaba a acercar mucha gente y me dijo, este movimiento, me dijo, está creciendo porque hay mucha gente que está harta de que siempre pasa lo mismo, la política de siempre. Nos va a ir bien, de verdad, vamos a ganar. Nos falta muy poco tiempo, pero este movimiento está creciendo, esto no lo va a parar nadie, porque nuestra lucha viene de mucho tiempo. Y tú vas a ganar, porque ahí en Hermosillo hay mucha gente que tiene otras formas de pensar y al verte a ti, les vas a dar la confianza, ayúdame ahí. Y bueno, él me termina de convencer ahí. Ya nos subimos al mismo avión. Cuando bajamos en la Ciudad de México, pues ya me abraza. La verdad es que siempre conmigo ha sido muy cálido el presidente López Obrador. Nunca más lo volví a buscar, nunca más, hasta que tuve que pedirle el apoyo para pavimentar Hermosillo, ¿no? Pero entonces vas y le dices a Alfonso, que era el él me cita aquí porque en ese momento López Obrador le dice a César Yáñez, háblale a Alfonso y coméntale que Célida nos va a ayudar en Hermosillo. Entonces ya cuando veo yo a Alfonso aquí, me dice, ya ves, yo te lo estaba diciendo desde... Y ya empezamos a trabajar, pues era una campaña muy, muy cuesta arriba, muy difícil. Bueno. Empecé prácticamente sin equipo, sola, porque pareciera que es fácil emprender una campaña, pero necesitas organizar muchas cosas. El Pato de Lucas, pues era un secretario de Educación Pública muy visible, con todo el apoyo de la gobernadora, con toda la estructura. Era realmente impensable, ¿no? Es un resultado electoral en donde la primer sorprendida fui yo. Sí, en las encuestas llegamos al empate técnico, es decir, días antes del día D, yo ya sabía que estábamos en un empate técnico. ¿Pero tú creías que no ibas a ganar? Sí, porque no tenía dinero para operar el día D, porque no tenían ni para la gasolina, ni para un montón de cosas que se ocupan. Gasolina es lo de menos, tienes que llevar alimento a los representantes de casilla. La verdad es que era muy difícil levantarse todos los días, pero yo soy de las personas que a pesar de lo difícil que sea algo, yo le pongo todo el empeño y todas las ganas y voy y no me detengo y me esfuerzo. Y lloro y me caigo y me levanto y como cualquier mujer, imagínate con 4 hijos, con un esposo, con una familia, es muy complicado administrar tantas emociones. Pero pues ahí está el resultado del 2018. No ganó Célida López, ganó López Obrador, Hermosillo, ganó Morena, Hermosillo. Siempre lo he tenido claro y me siento muy contenta porque demostramos una inclusión impresionante. Somos de la administración pública donde más gente ingresó de distintos grupos políticos. ¿Tú sí tienes claro eso entonces, que fue un movimiento el que hizo ganar a todos? No, por supuesto. Yo era una desconocida. Me conocí el Círculo Rojo por mis intervenciones en Cámara, pero yo no rebasaba el 30% de conocimiento en Hermosillo en el 2018. Yo tengo clarísimo que aquí quien ganó fue López Obrador. Y en el 2021... ¿Cómo le hiciste para convencer a Jorge que ahora sí te apoyara?
porque no estaban casados ya? ¿O cómo fue que ahora sí? Él ya se acostumbró a verte como política entonces, desde que estabas con Guillermo. Sí, bueno, ha sido un levantarse y caminar, un levantarse y caminar. Cuando fui presidenta municipal, duramos todo el 2019 separados. Y pues ha sido un levantarse y caminar, ¿no? Ha sido muy complicado. Tenemos personalidades difíciles los dos, pero nos une un respeto enorme por nuestros hijos. Nosotros amamos profundamente a nuestros hijos y tratamos, y mis hijos conocen esta realidad. Yo platico con Jorge, platico con María Teresa de lo difícil que es para mí pues administrar todo el tema del hogar. Y a mí me gusta hablar de Célida mujer y esposa, porque luego hay mucha gente a la que le gusta mucho aparentar que todo está bien, que tienen una vida perfecta, que son personas que no tienen ningún problema, que hay gente a la que le gusta esta foto bonita de las parejas enamoradas y qué padre que sí las exista y que sí haya mucha gente así. En mi caso ha sido otra historia. Y a mí lo que me une a Jorge, además de un amor que se convierte en un amor filial, ¿no? Somos papá y mamá de 4 preciosos hijos. Y yo creo que Jorge aprendió en el camino a respetarme. Jorge aprendió a darse cuenta que haga lo que haga y diga lo que diga, yo no voy a claudicar en mi objetivo de trascender, de ayudar, de ser una líder social que realmente ayude, comunique. No hay un líder de colonia, no hay un empresario, no hay un sacerdote, no hay absolutamente nadie, ningún policía, tirabichi, que no haya tenido contacto conmigo y que no se dé cuenta de que soy una persona de carne y hueso, que habla con la verdad, que dice la verdad, que trabaja para lograr hacer las cosas bien. No tengo el interés material y económico que tienen la mayoría de los políticos. Eso es algo que a mí me hace muy superior a todos, muy superior a todos. Yo no tengo un propósito de acumular riquezas y eso me hace una mujer muy fuerte, muy poderosa. Porque cuando tú tienes políticos que están buscando hacer dinero, tarde o temprano caen, tarde o temprano se ensucian. Y yo no soy así. Célida López está limpia, es lo que me quieres decir. Yo soy una mujer honesta y soy una mujer honrada. Y no tomo dinero que no sea mío, al contrario, estoy buscando cómo economizar, cómo hacer las cosas mejor. El gran legado que yo le dejé a Hermosillo fue haberle quitado 1,800 millones de pesos de la concesión del alumbrado público. Ningún alcalde le ha ahorrado ni le ahorrará a Hermosillo 1,800 millones de pesos. Esa fue Célida López. Y me enfrenté, me amenazaron, me ofrecían mucho dinero, me ofrecían muchos millones de pesos para dejar las cosas como estaban. Muchos millones de pesos. Hubiera transformado mi vida, hubiera asegurado mi vida y la de mis hijos y de mis nietos. ¿Quién te lo ofrecía? La empresa que tenía obviamente el negocio. Pues imagínate, es que el mes ellos estaban cobrando 18 millones de pesos al mes y conforme iba pasando el tiempo iban a llegar a cobrar 32 millones mensuales. Entonces imagínate de qué tamaño era el negocio. O sea, les quité 1,800 millones de pesos del bolsillo. Y eso fue una lucha que yo di con un hombre que es clave en mi trayectoria como alcaldesa, que es don Joaquín Rodríguez Béjar, que primero fue mi jefe de oficina y después fue mi secretario del ayuntamiento. Es un hombre al que yo amo profundamente porque es un ser humano que me sostuvo, que me dio valor, que técnicamente siempre estuvo conmigo viendo cómo lográbamos cancelar esa concesión leonina. Y después nos fuimos para cancelar y dejé cancelada la concesión de la planta tratadora de aguas residuales de Hermosillo porque ese es otro fraude similar. ¿Te amenazaron con la concesión de luz que cancelaste? Sí, claro. O sea, obviamente mensajes, llamadas. Sí, estuvo muy fuerte, fue muy fuerte. Buscaron a Jorge, buscaron a mi esposo y esa, entre otras cosas, fue una de las cosas que yo no le perdoné a Jorge y por eso, entre otras cosas que pasaron en términos ya privados, me separo de él 1 año porque yo siempre he sido de la idea de que el esposo de una mujer política tiene que estar lejos. No tolero esta idea de los esposos metidos en los negocios. Yo no le permito a Jorge que se siente con nadie. Y es como muy machista
que los constructores y todo mundo busca al esposo para hacer negocios. ¿Y para qué lo buscaron? Pues Desde la para concesión. que, obviamente, para que él me convenciera, ¿no? De que dejara el tema. Y se reunieron en la Ciudad de México. ¿Con quién? ¿Con la empresa? ¿Con quién se reunió? Sí, con una de las personas y yo me enteré. Entonces, la verdad es que es muy difícil para las mujeres que estamos en política porque el esposo por lo general estorba. Cuando el esposo se presta a escuchar o atender, entonces ahí es muy importante. Una de las reglas de oro que hay en mi relación con Jorge es: tú no te metes en política, tú no participas en política y tú no vas a estar nunca en mis reuniones políticas, y eso me ayuda mucho, ¿no? Claro que hoy es un experto, porque evidentemente llegas y terminas el día y platicas con él. Ahora que venía a la entrevista, pues siempre me da sus opiniones, yo lo escucho, y bueno, tenemos una relación de mucho respeto, pero Pero no sí, se mete, dices. No, yo nunca lo voy a permitir, no. Y yo Pero siempre... lo consultas tú. Sí, le pido su opinión en términos personales. Mira, es que a él le toca administrar Claro. mi estrés y a él le toca, o sea, a él le toca la parte difícil de la historia, ¿no? Mi estrés, mi mal humor, mi cansancio, mi angustia, mis llantos, mi alegría, mi sobresalto, mi emoción. Es mi compañero de vida. Te pregunto porque tú abriste el tema y das pie, pero ¿quedaron como acuerdos de pareja de unión libre o como esposo? Porque dices esposo, se volvieron a casar. Bueno, yo le digo esposo porque Claro. estamos casados por la iglesia. Ah, ok. Ah, bueno. Sí, estamos casados por la Muy iglesia. bien. Sí, entonces sí es. Después, cuando fue el bautizo de Bernardo, de nuestro tercer hijo, nos casamos por la iglesia. Bien. Y bueno, ese matrimonio hasta la muerte, dice la iglesia, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Entonces, pero por el civil no. Muy bien. Fue donde se separaron. Así es, De manera así es. legal. Y en Hermosillo, ¿qué fue lo que pasó? A ver, eso ciertamente recuerdo perfectamente toda esa lucha contra la concesión. Finalmente, ahorita sigue pagando el ayuntamiento todavía 7, 8 millones de pesos, creo, al mes. Sí, por porque haber cancelado Bueno, un servicio que no tienen. Es decir, lo que sucedió fue que en esa concesión el banco le prestó a la empresa y la garantía que se entregó era pues el traslado de dominio. Ya no había participaciones federales que dar en garantía y dijeron ellos, pues el traslado de dominio, y había una cuenta direccionada donde en automático se cobraban el cobro cada mes. Yo lo primero que hice fue quiten esas cuentas y ahí ya no depositamos el dinero. Fue el primer entre. Oye, pero que quiten el dinero de ahí. No me lo van a estar quitando así. Entonces, abrieron un proceso legal y, en fin. Finalmente, el negocio era tan grande que ellos estaban cobrando. O sea, el banco además de cobrar, también ellos cobraban por fuera al ayuntamiento por todos los servicios que se fueran a dar. Entonces, lo que hicimos nosotros fue hablar con el banco, con Banorte. Yo me acuerdo que en una ocasión a mí me citaron, estaba uno de los directivos del banco y me dijo, si todos los alcaldes del país fueran como usted, no sé qué rumbo tendría este país. Y yo le contesté, sí, pero si todos los bancos de este país son tan corruptos como ustedes, pues este país no fuera así. Los grandes corruptores del sistema financiero son los bancos. Los bancos hacen muchísimos negocios con los gobiernos. ¿Y quién estaba haciendo negocio aquí en Hermosillo? Pues mira, no sé, la verdad es que no tengo claro quién fue. Evidentemente, pues el alcalde, el Maloro, fue el que empujó esto y lamentablemente pues Hermosillo sí le causó una desgracia financiera terrible, ¿no? Entonces se reduce el monto, ¿no? Es que yo le presté 600 millones, dijo el banco. No, le dije, es que ellos ni siquiera invirtieron aquí, ni 200 millones han invertido en la ciudad. Ni siquiera hicimos una auditoría, don Joaquín Rodríguez Béjar, con el Colegio de todos los ingenieros eléctricos, porque él es jubilado, él fue el mero de la CFE de Sonora, Sinaloa, Las Bajas, es un hombre muy conocedor del tema. Entonces, nosotros le comprobamos al banco que no habían invertido el dinero, que había un fraude. Y por eso es que el banco, después, fíjate lo que significa lo que hicimos, lo que Célida López hizo. Yo doblé al banco y yo le dije, no te pago nada, nos vamos a demanda penal
porque esto es un fraude o desde ahorita me reduces el monto del banco. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y en el caso de la plantadora de aguas residuales, pues lo cancelamos. Nosotros, cuando el Toño entró, estaba cancelada la concesión de la planta tratadora que no trata las aguas de Hermosillo, que es una contaminación de todos los días, y que finalmente arreglaron con ellos. A mí me ofrecían $1 millón mensuales por dejar las cosas como estaban, ¿no? Ese es un negocio de Javier Gándara. Porque ese es el problema, pues, de los gobiernos, ¿no? De los alcaldes. Llegan y hacen business, y no para ahorita, para un montón de años más, que me sigan dando dinero. Entonces, empecé y emprendí el combate contra el relleno sanitario, que el relleno sanitario también es un fraude. Entonces, concesionado también. También concesionado unos españoles. Que no están haciendo una separación correcta de residuos, que no están tratando bien. ¿Quién lo concesionó ese? Ese fue Ernesto, el Borrego Gándara. Y cuando llega Javier Gándara, se vencía el plazo y lo renovó, ¿no? Entonces, es increíble, porque yo siempre he dicho, pareciera que el ambicioso es solamente relacionado con la gente pobre o con la gente que no tiene dinero, pero no, hay gente rica. Hay millonarios, hay políticos que están millonarios y que siguen robando y que no se cansan de robar. Y lamentablemente es una situación, pues, ¿cómo lo combatimos eso? Pues con sangre nueva, con una regeneración de la clase política, renovando los cuadros. Y lo más importante, ¿no? ¿Qué necesita la gente? ¿Qué quiere la gente? Quiere alcaldes, diputados, senadores, gobernadores honestos, honrados y trabajadores. ¿Qué fue lo que pasó entonces con Célida López después de emprender esas luchas, de abrir esos frentes también? Célida López intenta la reelección y pierde. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. Primero, porque el PT y el Verde no fueron conmigo. En el 2018 íbamos Morena, PT y PES. Y en el 2021 mandan a Morena solito, en un exceso de confianza y de soberbia. No los necesitamos. Sin embargo, después en el camino yo hablo con Alfonso, ya candidato a gobernador, y él sí escucha y me dice, tienes razón, vamos a hablar con Ana Gabriela, con Ramón Flores, con la dirigencia del Verde. Yo platiqué con Ana Gabriela, con Ramón Flores. Ellos estaban en la disposición de sí ayudarme, pero ellos estaban negociando otros municipios. Está bien, te ayudamos en Hermosillo, pero danos Guaymas. Está bien, te ayudamos en Hermosillo, pero entonces, al final de cuentas, no se dio la negociación. A mí me pedían 3 regidores por parte del PT. Yo estaba dispuesta. Lo que sí no estuve dispuesta nunca fue a entregar la sindicatura, y menos con el candidato que ellos traían, ¿no? Que al final de cuentas se dedicó toda la campaña a golpearme durísimo, una persona sumamente detestable, porque desde que llegó me dijo, a ver, yo aquí vengo a hacer negocio, si tú me das la sindicatura, yo no me registro, yo no espérate aquí. O sea, ¿cómo te explico que ni un metro cuadrado, Luis Alberto, ni yo ni nadie de mi equipo se quedó con ni un metro cuadrado? Soy la única presidenta municipal que te lo puede decir así con toda la tranquilidad del mundo en la época reciente. No nos robamos un solo metro cuadrado. Ni dinero. Ni dinero. Y hay gente que quiere llegar a la presidencia municipal para hacer negocios, para poner negocios, para robarse terrenos, para poner gasolineras en los terrenos, para un montón de cosas que hacen, ¿no? Y olvídate. Entonces, la verdad de las cosas es que con el Verde yo platiqué en algún momento con Esther Salas y le dije, oye, ayúdame, no te registres. Ya registrada, platiqué con ella porque con el otro no se podía hablar, evidentemente estaba pactado y comprado y el golpeteo fue horrible. Pero con la candidata del Verde yo dije, podemos platicar, y no quiso declinar a mi favor. Hubo grupos de Morena que llamaron a la no reelección, tomaron las oficinas, había estructuras que salían a la calle a pedir el voto por todos menos por mí, y todo eso se permitió,
todo eso se permitió. Nadie les dijo, estamos en equipo, etcétera. Y yo vi cómo cuando arrancamos nosotros teníamos una ventaja sumamente amplia. Eran más de 15 puntos lo que yo tenía de ventaja. Conforme fue avanzando la campaña, obviamente siempre, esto es de ley, el que empieza abajo lo único que tiene que hacer es crecer. Y el que está arriba lo único que tiene que hacer es mantenerse y se cierran, pues, porque se empieza a caer. Esto es de ley. Entonces empieza a hacer el Toño una campaña en donde empieza él a crecer, mi trabajo es mantenerme, se empieza a cerrar y al final, el día D, a mí me anulan 7,000 votos. Es una de las, en la historia de todos los procesos electorales, este es el proceso donde hay más votos nulos. Me anularon 7,000 votos. Y finalmente yo pierdo frente al Toño con 4,217 votos. Es decir, menos de 1%. Menos de 1%. Entonces, pues fue un proceso sumamente doloroso. Ganaron todos menos nosotros cuando la campaña de nosotros se veía tan vibrante, tan fuerte. ¿Y por qué perdiste? ¿Por qué perdió Zelida López? Bueno, en principio porque no llevábamos al PT y al Verde. Solamente el PT tuvo más de 6,000 votos y el Verde otros 6,000 votos. Ahí había 12,000 votos. Por eso hoy María Dolores del Río sí va con el PT y con el Verde, porque la elección ya se aprendió. En Hermosillo se cierra tanto la elección, claro, que se necesita, que no puedes ir con Morena solo. ¿De quién fue la soberbia para no ir con el Partido Verde? Yo creo que no PT? es que haya sido soberbia de entrada, pero sí un gran descuido. Ah, es que lo dijiste tú. Por parte, fue primero soberbia, dijiste de no ir con los dos. Sí, porque finalmente dijeron vamos a ganar, no los necesitamos. ¿Quiénes decían eso? ¿Tú o quiénes? Los dirigentes, no los necesitamos. No necesitamos. Y al rato se dieron cuenta que sí. Pues sí, al grado de que ahorita están negociando y están entregando muchas posiciones y regidurías, y porque ya se entendió que hay municipios en donde sí se necesita el acompañamiento. Eso fue lo político. Y en lo de Zelida, tu gobierno, porque salió una clase media que estaba enojada con Zelida López también, no estaba de acuerdo con tu estilo personal de gobernar. Mira, yo creo que es muy cuestionable porque yo tuve más votos en el 2021 que en el 18. Cuando tú comparas la votación de Morena del 2018 y la votación de Morena en el 2021, yo tuve 11,000 votos más. O sea, Zelida creció en votación. Crecimos en votación. Pero nos faltaron los votos del PT y del Verde porque ahora íbamos contra el PRIAN. En el 18 íbamos separados todos, ¿no? Cierto. Y ahora en el 21, a pesar de enfrentar al PRIAN, yo tuve 11,000 votos más. Entonces, la verdad es que las encuestas que yo he venido haciendo, porque permaneció en mí este anhelo de ser senadora, yo me seguía midiendo constantemente y la verdad es que en Hermosillo yo tengo muy buena intención de voto, tan buena intención de voto que pues en mis números yo ganaba la encuesta al Senado. Bueno, ¿no perdió por un mal gobierno Zelida López? No, definitivamente no. Ni voto de castigo de la clase media. No, tampoco. Al contrario, te digo, tuvimos 11,000 votos más. ¿Te boicotearon en Morena? Sí, claro que sí. ¿Para que perdieras? Sí, también eso pasó. Sí, te lo estoy diciendo desde hace rato. Hubo equipos y hubo estructuras que estuvieron convocando al no voten por Zelida. ¿Quién está detrás de ese boicot? No te voy a dar nombres porque son compañeros que sigo viendo. Yo creo que ya aprendieron la lección y que ya se dieron cuenta que al final terminó en que hoy el PRIAN gobierne la capital, y quitarle la capital al PRIAN en este proceso electoral no va a ser un proceso sencillo. ¿No fue un pacto entre el gobernador y el Toño, como se dice en los pasillos políticos, para que perdiera Zelida López? Mira, yo sé de que en ellos hay una amistad de muchos años, y más que del Toño con él, aunque sí fue su secretario particular, está la figura de Carlos Benito Astiazarán, que es una persona muy cercana al gobernador, tío del Toño. Yo no creo que Alfonso haya traicionado a Morena, de ninguna manera. Mucha gente lo dice, hoy lo sigue diciendo, que sigue pactado con el Toño para que gane. Yo he estado cerca del gobernador y yo te puedo asegurar que el gobernador quiere recuperar la capital, porque más allá de las amistades, como yo, que tengo amigos en muchas partes, más allá de las amistades, pues hay un proyecto político que se tiene que defender y en el que creemos. Son estilos de gobernar muy diferentes. A mí me ha tocado ver en muchas ocasiones cómo el gobernador no está de acuerdo con muchas cosas que suceden en Hermosillo, y yo creo sinceramente que
su respaldo político y moral lo tiene María Dolores del Río, y lo vamos a ver ahora en el siguiente proceso electoral. Incluso creo que hay señales. Había decidido el gobernador que Célida López fuera al Distrito 5 federal y que Omar del Valle fuera al 3, porque ganábamos la encuesta. A los dos nos midieron para el Senado y los dos salíamos muy bien y los dos ganábamos la encuesta en esos distritos, pero eso llevaba a otra intención: fortalecer a María Dolores del Río en Hermosillo para asegurar el triunfo contundente en la capital. Entonces, yo creo que más allá de los dichos que haya o que le convenga a algunos soltar esos rumores, a pesar de las amistades o los cariños, hay un proyecto que se tiene que defender, y el gobernador, claro que tiene interés de recuperar Hermosillo. ¿Tú descartas entonces que el gobernador Alfonso Durazo haya estado detrás de la derrota de Célida en el 2021? Sí, lo descarto completamente. ¿Qué asumes de error tuyo para la derrota? Ya me dijiste en lo político, me queda claro la historia política, pero ¿alguna autocrítica que hayas dicho, en esto falló Célida López para haber perdido? ¿O fue más el boicot? Sí, yo creo que hay muchas cosas que, te digo, a lo mejor faltó poner más empeño de mi parte en lograr que los partidos políticos se vinieran. Yo no me ciego, Luis Alberto. Yo sé que esa Célida que un día salió a llorar porque eran muchas emociones y rompí en llanto porque realmente me dolía no poder tener más dinero para arreglar las calles. Eso le cae gordo a la gente, a mucha gente que tiene una idea de que el político no puede llorar. O la Célida que se fue y se trepó un día con la careta y a recolectar basura. Lo hice porque había muchos contagiados de recolección de basura. O porque eres muy directa también y a veces hasta palabras altisonantes, por ejemplo. Sí, también, porque tiene uno un estilo. O sea, no le puedes caer bien a todo mundo. O sea, sí creo que puede haber mucha gente que no te va a apoyar, no le gusta tu forma de ser, y eso es muy respetable, ¿no? Una de las cosas que también golpeó mucho, creo yo, fue el tema de aquella reunión que yo tuve con jóvenes donde yo hablé del tema del aborto. Ese comentario al que te refieres, Célida, en donde en una reunión exactamente, en un restaurante defendiste una postura en la que crees, en donde si no quieren tener hijos, algo así, dijiste, hay que cerrar las piernas. Sí, estábamos hablando del tema del aborto. Sí. Y bueno, hubo muchos comentarios que fue muy vulgar, porque yo dije, quien no quiera tener hijos, que cierre las piernas. Y sobre este tema, yo tengo una posición muy personal. Yo siempre voy a defender la vida y la maternidad. A las mujeres hay que hablarles de lo maravilloso que es ser madres. Y si alguien sale embarazada, como yo salí embarazada, yo sé lo que se siente salir embarazada cuando no estás casada, cuando no quieres ni siquiera casarte, pero tienes un hijo. Entonces, yo creo que ahí es en donde el testimonio debe ser la vida sobre todas las cosas. Si alguien quiere decidir sobre su cuerpo, tiene todo el derecho, sí. Yo votaría la ley para que la gente pudiera abortar, sí la voto, porque creo en la libertad, pero no voy a renunciar a mi derecho de seguir convocando a las mujeres a que antes de pensar en la muerte defiendan la vida de un hijo. En casos de violación, cuando se pone en peligro la vida de la mujer, o sea, hay muchas aristas en el tema del aborto, pero sí la manera en cómo lo planteé, eso me golpeó muchísimo, me hizo mucho daño. No sé cuántos votos perdí. Te digo, tuve 11,000 votos más que en el 18, claro, pero este tema no gustó. ¿Fue un error, como lo dijiste? Haberlo dicho como lo dije fue un error, lo pude haber planteado de otra manera. Pero lo sigues sosteniendo tú, que hay que defender la vida mejor. Hay que defender la vida, sí, hay que defender la vida, hay que evitar el aborto, pero si una mujer quiere abortar, tiene que tener un amparo de la ley, porque también hay muchas mujeres que mueren en prácticas del aborto clandestinas. Entonces yo creo que sí, el Estado mexicano tiene que darle a la mujer la posibilidad de, ¿quieres abortar? Ok, está bien, es tu decisión, pero también hay que hablar de las consecuencias, porque claro, un aborto mal practicado te puede llevar a después ya no tener familia. Hay que hablar del todo. Una mujer que fue violada tiene derecho a abortar, debe tener derecho a abortar, pero también habría que dar la oportunidad de reflexionar sobre la posibilidad de la adopción. Y sobre esta concepción soy muy liberal, mucho más progresista de lo que muchos creen, porque yo creo que la gente tiene derecho a tomar la decisión que quiera tener, pero no porque yo quiera quedar bien con el electorado voy a mentir. Yo estoy a favor de la vida, estoy a favor de la maternidad, de lo maravilloso que es abrazar un hijo, verle a los ojos. Si alguien, a pesar de todo, quiere abortar, estoy de acuerdo en que tenga derecho a abortar. ¿Y que estás de acuerdo que se criminalice a las que abortan?
No, para nada, por supuesto que no. No, sí, estoy a favor de que la que desea abortar que lo pueda hacer. Y el otro tema es el tema del matrimonio igualitario, por ejemplo. El primer ayuntamiento que se pintó de colores en un día de reconocimiento a la no discriminación por las personas que aman a otras personas de su mismo género, etcétera, toda la comunidad LGBT, siempre tuvimos mucho respeto, porque yo creo que cada quien tiene derecho a amar como quiera amar. Y a ver, primero ibas como candidata a diputada federal de Morena por el 5. Sí. Luego que por el Verde, luego por el PT. Y dijiste también en diciembre, por ejemplo, cuando no ibas a ser candidata de Morena. El 28 de diciembre, sí, Día de los Inocentes. Dijiste, no, me quedo en el aquí sexenio. Hasta el final. Hasta el final con el gobernador, no voy a buscar ningún puesto de elección popular. Sí. Y de repente, esta semana, o la semana pasada, no, sí va por el Partido Verde, Partido del Trabajo junto con Froilán Gámez. Bueno, ¿qué nos quedamos? Ahora sí. ¡Platícame! Sí, a ver, ¿con quién estoy hablando? ¿Con la candidata del PT o la candidata de Morena al Distrito 5? No, eres la candidata del PT al Senado. ¿Cómo fue que se decidió? ¿Qué pasó esto? ¿Por qué este zigzagueo así, estos contrastes, bandazos? Mira, esto es producto de una relación de trabajo, de un esfuerzo, no tienes idea qué tan fuerte. Hice mi mayor esfuerzo, si en algún trabajo me he empeñado para hacer las cosas bien, fue como jefa de oficina del gobernador. Para mí, ser jefa de oficina del gobernador Alfonso Durazo era el reto profesional más grande que yo tenía. Evidentemente había gente que me decía, ¿qué era más difícil, la alcaldía o la oficina del gobernador? O coordinar al gabinete. O sea, son muy diferentes las tareas. Pero fue un reto grandísimo. Hice también mi trabajo, me empeñé en hacerlo también, que el gobernador con toda franqueza y con todo derecho me dijo, Célida, yo no quiero que te vayas. Necesito que me ayudes, que te quedes a hacer gobierno, el primer gobierno de Morena. Y la decisión del 28 de diciembre fue justamente eso, fue necesito que te quedes. ¿Por qué? Porque resuelve el gobernador en ese momento que yo le soy más necesaria en el gabinete, porque además construí una relación con mis compañeros de gabinete de mucho respeto, es un trabajo maravilloso y esa fue la decisión. Después que viene el borrego Gándara, ¿no? Porque todos los dinosaurios están resucitando, presentándose como santos y como impecables, ¿no? Ahí vienen todos de vuelta. Entonces, cuando viene el borrego Gándara, primero en una mesa política se dice necesitamos al menos una mujer en Hermosillo, porque de las 7 federales tiene que haber como mínimo 3 mujeres. Y yo calladita, porque a mí ya me habían dicho que no, que yo no me movía, pero yo estoy en la mesa política y yo digo, bueno, si tanto les urge, porque los vi tan agobiados a todos, pues coméntenle al gobernador, si me necesita, yo estoy dispuesta. Contra el borrego Gándara, contra el borrego Gándara. En el distrito que vaya, en el distrito que vaya. Porque el distrito 5 es un distrito, de los 7 distritos federales, el único distrito en riesgo para Morena, o donde la votación es mucho más cerrada, es en el distrito 5, que es en toda la zona sur de Hermosillo y bueno, hasta la Café Combate, el Tazajala, Victoria. Es un distrito muy, muy complejo porque te abarca todas las colonias clase media alta, entonces cierra mucho la votación. Finalmente hablan con el gobernador habla conmigo y me dice, ¿de veras te quieres ir? Y yo no me quiero ir. Pero están diciendo que necesitan, bueno, me dijo, es que yo pensé que tú te querías ir. No, yo no me quiero ir, yo ya le dije que yo aquí me quedo. Pero parece ser que no hay ninguna mujer en Hermosillo que salga con un margen importante contra el borrego. Sí, me dijo, la verdad es que necesitamos perfiles. Bueno, me dijo, vamos a evaluar y vamos a ver encuestas y todo esto. Entonces ya la Comisión Nacional de Elecciones nos propone en el Distrito 5, obviamente ganamos la encuesta y pues vámonos, ¿no? Contra el borrego Gándara. Y yo estaba enfocada, trabajando, Omar del Valle en el Distrito 3, todos muy contentos. Y bueno, después viene una decisión que no es una decisión del gobernador, esto sí hay que decirlo con toda claridad. Es una decisión de la Mesa Nacional donde está Morena, PT y Verde, de las dirigencias nacionales, donde se atiende un plan de la doctora Claudia Sheinbaum, el plan C,
que se venía planteando desde el año pasado. En noviembre fue la primera vez que yo escuché de este plan. Pero Sonora no era parte de la lista de los estados. Había quedado claro que Sonora no iba a participar en esta estrategia y al gobernador le piden que sea Sonora parte de esta estrategia. ¿Cuál es la estrategia del Plan C? Que no solamente Morena gane las primeras fórmulas, que entren los dos compañeros de la fórmula de Morena, sino que también pueda una segunda fórmula ganar, quedar en segundo lugar e impedirle el paso al PRIAN. En términos puntuales, impedirle el paso a Manlio Fabio Beltrones. Entonces, cuando esto se plantea en la mesa, a mí me invita el gobernador a una conversación, a Omar del Valle también, y se nos dice que iba a ser PT verde. Después, a los días, nos aclaran que no, que lo que había pasado es que de los 12 estados, 6 eran para que la fórmula la registrara el verde y 6 el PT. Y en los demás estados, por ejemplo, donde va el PT, el verde tiene la decisión de registrar o no registrar, de registrar administrativamente y no hacer campaña o de no registrar. Y viceversa, cuando el verde registra, el PT decide. Casos como Oaxaca, Chiapas, etcétera. Entonces, bueno, evidentemente la invitación fue muy compleja, porque era bajar a 2 candidatos a diputados federales ya definidos, era subir a 2 candidatos, un hombre y una mujer, y bueno, era aceptar la hazaña de ir a competir por el Senado de la República con una segunda fórmula, donde ya Morena, PT y Verde se separan en el Senado. La fórmula de Morena que ya conocemos, claro. Lorena Valles y Heriberto Aguilar, y esta segunda fórmula. Entonces, cuando hay el cambio y no va a ser verde, sino que va a ser PT, Omar del Valle, que es un extraordinario ser humano, alguien a quien yo quiero muchísimo, él había sido dirigente del verde, claro. Y dice, bueno, yo creo que aquí lo correcto es que ahora vaya alguien del PT, porque la fórmula va a registrar el PT. Entonces, ahí es en donde surge el nombre de Froilán Gámez Gamboa, que es un líder extraordinario, es un joven que va a hacer historia en Sonora, yo estoy convencida de eso. Hizo un extraordinario trabajo como director de becas en el ISTESON, lo quieren muchísimo la gente, los sindicatos, tiene un gran talento, pero además Froilán trae una trayectoria y una historia impresionante. O sea, ¿tu consigna es cerrarle el paso a Beltrones y Lili Téllez? Sí, por supuesto. Yo tengo esta consigna, tengo esta misión, tengo esta encomienda, impedirle a Manlio Fabio Beltrones que quede en segundo lugar y que no llegue al Senado de la República. ¿Quién te lo encargó? ¿Claudia Sheinbaum y Durazo? Sí, así es. Esto es una estrategia nacional, esto es un encargo nacional. El Plan C es impedirle a las fórmulas del PRIAN que lleguen en segundo lugar, impedírselos. ¿Por qué? Porque no quieren tener a estos personajes en el Senado, porque ellos saben articular y saben ser oposición. Y lamentablemente no lo van a hacer justamente para apoyar a la gente, sino para empezar a presionar cuotas de poder, etcétera. Estos personajes no están en política. ¿O por qué te imaginas tú que un exgobernador como Manlio Fabio Beltrones regrese a Sonora? Sin necesidad. En lugar de estar disfrutando de sus nietas, de su hija, decide venir. Y lo raro es que está en la lista de senadores, está en la lista de senadores del PRI, pero con el riesgo de que no entre, de que el PRI no tenga la suficiente votación y no entre al Senado. Lili Téllez está asegurada, el lugar que le dieron en la lista le asegura que va a ser senadora. Lili Téllez no tiene el más mínimo interés de venir a Sonora a hacer campaña. Si va a venir, obviamente va a venir como siempre a golpear, a hacer el show que sabe hacer, porque ella es la porrista de la oposición, es la persona que más ha ofendido a López Obrador, es la persona que ha sido más grosera. Lamentablemente el rozo que tuvimos hace unos días en Twitter es porque sin ninguna obligación empezó a llamarme indecente, que no tenía decencia, con la ambición, con la decencia partida, ¿no? Y la ambición entera, que así venía yo buscando al Senado. Y yo le contesté, porque obviamente
¿quién es Lili Téllez? Es una periodista, es ahijada de Ricardo Salinas Pliego. ¿Por qué golpea al presidente como lo golpea? Porque Ricardo Salinas Pliego tuvo que pagar miles de millones de pesos en impuestos que no quería pagar. Entonces, estos personajes que tienen jefes, que están en la cúpula, los grandes empresarios, los grandes millonarios, los grandes ricos del país, que contratan porristas para golpear al presidente López Obrador del movimiento. Ese es Lili Téllez, pero Lili Téllez no tiene causas. ¿Qué iniciativas ha presentado en el Senado? ¿Cuántas colonias ha visitado en estos 6 años? ¿A cuántas personas ha atendido de Sonora en el Senado? ¿Cuántas llamadas ha contestado? ¿Cuántas gestiones ha podido resolver? O sea, ser senadora de la República es mucho más que ser una ahijada de Ricardo Salinas Pliego y estar todos los días haciendo show. ¿Para qué? ¿Por qué empezó Lili Téllez a darse a conocer? Porque golpea al presidente todos los días, porque se atreve a hacer el show que hace y la verdad es que molesta mucho a la gente, o sea, cae gorda, molesta, ¿no? La expresión de la gente es, esta señora me cae mal, pareciera que no está bien de la cabeza, ¿no? Por la manera, el histrionismo con el que hace sus declaraciones. Entonces, yo desde ahorita, que quede muy claro, yo soy una mujer de trabajo, yo soy una mujer que sí sabe trabajar en el campo, que sabe andar en la tierra, traigo una causa genuina que me interesa muchísimo y es que Sonora siga creciendo. Hay muchos retos todavía. Claro. Y yo me siento con la tranquilidad, la confianza, la templanza para enfrentar al PRIAN, enfrentar a Manlio Fabio Beltrones. Afortunadamente ni Manlio Fabio Beltrones ni Lili Téllez conectan con el panismo, no conectan ni con el PRI, porque están muy alejados de los liderazgos. Entonces, si en este intento, Luis Alberto, porque esto es muy importante decirlo, si en este intento, si en esta campaña, el pueblo de Sonora se identifica con Célida López y con Froilán Gámez y nosotros ganamos el primer lugar, eso está platicado con el gobernador. Nosotros no nos vamos a detener, nosotros no vamos a declinar, nosotros vamos a llegar hasta el final de la contienda. ¿Vas a ser frontal contra ellos entonces? Si la gente de Morena se siente más cómodo, más representado con Célida López y con Froilán, la gente tiene libertad, porque el PT es un partido aliado, es un partido hermano de Morena. Pero vas también contra Lorena Valles y Heriberto Aguilar. ¿Vas a hacer una campaña de contrastes o vas a apoyarlos a ellos? ¿Cómo está eso? Porque son aliados PT y Morena. Es ahí donde bueno, nosotros ahorita, Luis Alberto, somos aliados, somos amigos, somos compañeros, pero estamos compitiendo. Evidentemente todo el respeto, todo el cariño, todo el reconocimiento para ellos, pero nosotros, Froilán Gámez Gamboa y Célida López, queremos ganar la mayoría de los votos en Sonora. Y con esta actitud vamos a salir a hacer campaña. Pero vas a cuestionar a Lorena Valles. No, para nada. Somos amigos, hay mucho respeto, hay mucho cariño y ellos evidentemente van a tener todo nuestro respeto, claro, nuestra admiración. Ellos están en una campaña dentro de la 4T, claro, hay 2 fórmulas. Y la 4T tiene 2 opciones. La gente vota por Lorena Valles y Heriberto Aguilar o vota por Célida López y Froilán Gámez. Me queda claro entonces que el significado de que 2 funcionarios que estaban haciendo un trabajo que el gobernador aprobaba, que eran cercanos al gobernador por la amistad y cómo se fue recomponiendo, fortaleciendo la relación tuya con el gobernador, me queda claro, y el mismo Froilán también el gobernador lo pone por la confianza que le tenía, y que lo saca del gabinete para competir, ¿tiene ese significado entonces de ponérsele enfrente a Beltrones y a Lili Téllez? ¿Ese es el significado? ¿O qué más? Sí, por supuesto, que no haya duda. Nosotros estamos en esta contienda para ganarle al PRIAN, para impedirle el paso a Manlio Fabio Beltrones y a Lili Téllez. Esa es la misión de Froilán Gámez Gamboa y de Célida López. Esta es nuestra misión, para eso se ideó el Plan C por la doctora Claudia Sheinbaum, para impedir que las fórmulas del PRIAN lleguen al Senado. Y entre más votos sumes, entonces impides que el PRI acumule votos y que pueda a lo mejor hasta perder plurinominales a eso. Lo que sucede es que en esa acumulación de votos, evidentemente también empujan a sus listas plurinominales ellos. Claro. Entre menos votos tenga el PRIAN,
menos senadores pluris y menos diputados federales pluris van a llegar. Beltrones no tiene la mano blandita, tú lo sabes. Sí, eso dicen. Yo nunca la he sentido porque no tengo ni he coincidido jamás con él en un proceso electoral. Esta es la primera vez. No sé qué tan pesada sea su mano, pero yo también tengo 2 manos. ¿No le tienes miedo? Y también son un poco pesadas. ¿También? También. Célida es frontal. También, con argumentos. Es que no es personal. Esto no es Célida López contra Manlio Fabio Beltrones persona. Es contra lo que representan. Yo tengo amigos en el PRI, jóvenes. Fueron compañeros míos diputados varios. ¿Y por qué no son ellos los candidatos? ¿Por qué siguen siendo las mismas personas? ¿Por qué otra vez Manlio Fabio Beltrones? ¿Por qué otra vez el Borrego Gándara? Se me vienen 10, 15 nombres de priistas jóvenes que pudieran aportar nuevas ideas, que pudiera haber una renovación de la clase política. Es válido la competencia, es válido que haya muchos partidos, es parte del sistema político mexicano, está bien, pero que le den paso a los jóvenes. No hay una renovación. Por eso el PRI está como está, ¿verdad? Ahora, de arranque te digo, lo único que me hace distante de Manlio Fabio Beltrones y Lili Telles ahorita son 10 puntos. Esos 10 puntos yo los voy a recuperar en las primeras semanas de la contienda. Nosotros para mediados de abril ya habremos hecho empate técnico con Manlio Fabio Beltrones y Lili Telles. No es una hazaña fácil, no es algo que sea un trámite, es muy, pero muy difícil, hay que hacer mucho trabajo territorial, pero estamos a solamente 10 puntos de alcanzarlos. Entonces el gobernador está molesto por la presencia de Manlio Fabio aquí, o el gobernador no quiere tampoco que Manlio Fabio El gobernador no quiere que ni Manlio Fabio Beltrones ni ninguna otra persona del PRIAN gane en Sonora ni una regiduría, ni una alcaldía, ni una diputación local, ni federal. Nuestro movimiento está en contra de todo el régimen neoliberal. No queremos que ganen absolutamente ninguna posición. No es un tema personal tampoco, es un tema de proyecto. Nuestro proyecto de la Cuarta Transformación se tiene que consolidar. Hemos avanzado muchísimo, pero tenemos que seguir consolidando. ¿Y después para qué? Si ganas, por ejemplo, ¿para qué? ¿Si tú sí vas a volver a Sonora? No, yo aquí voy a estar. Yo no me voy a ir. Yo voy a ir a atender mis sesiones, pero yo voy a estar aquí en Sonora, recorriendo el estado, haciendo mi trabajo, apoyando al gobernador Alfonso Durazo. Y creo que un senador útil, trabajador, que se empeña, que se enfoca, le puede ayudar muchísimo a la comunidad. Digo, lamentablemente no hemos tenido senadores así, ¿verdad? Los senadores se van a México, les encanta las comodidades, el privilegio de la Ciudad de México y finalmente allá se quedan. Y después regresan nada más cuando hay elecciones. Ese es el problema de Manlio y de Lili, que con qué cara vienen a hacer campaña si no viven aquí, no tienen residencia permanente aquí, no están preocupados por absolutamente ninguna causa de los sonorenses, ninguna. En cambio, tu servidora tiene años levantándose todos los días pensando solo en cómo generar beneficios y cómo trabajar para que las cosas estén mejor desde la diputación local, desde la alcaldía, desde la Secretaría de Turismo, desde la jefatura de la oficina del gobernador. Es mucha la disciplina, el amor que se le tiene y bueno, es el momento en donde todo ese trabajo te da resultados. ¿Qué opinas de Movimiento Ciudadano? ¿Dónde queda Ernesto Lucas y su fórmula? Bueno, yo creo que el Pato también cansado de lo mismo, ¿no? De que no le dan oportunidad a otras personas, siempre a las mismas. Yo entiendo perfectamente su decisión de haber sido MC. Yo creo que MC es un partido que conforme vaya avanzando el tiempo va a ir generando más adeptos. En esta ocasión sí creo que no le va a alcanzar a la fórmula de MC. Y al contrario, yo invitaría a todos los votantes de MC a que se sumen a esta causa para impedirle el paso al PRIAN. Célida, ¿después qué sigue para Célida López? ¿Quieres ser gobernadora tú? Sí, quiero ser gobernadora algún día y presidenta de México también. Sí. ¿Así? De plano, sí. Directo. Sí. Empieza tu proyecto para construir un... Bueno, empezó cuando tenía 17 años, cuando salí de mi casa y a luchar, ¿no? Como buena hija de pescadora, a enfrentar la tormenta y la verdad es que es muy complicado, pero yo siempre he dicho, si otros pueden, uno, ¿por qué no? Hemos tenido presidentes de la República que jamás
jamás se prepararon y llegaron a gobernar este país. Yo me he preparado lo suficiente, me estoy forjando, quiero ser senadora de la República, me encantaría algún día ser gobernadora del estado de Sonora, quiero ser candidata y presidenta de México, y yo creo que a mis 44 años de edad no es pecar de soberbia, es pecar de honestidad. A mí me interesa mucho forjar desde ahorita un equipo, un liderazgo. Yo salgo a convocar a los sonorenses a que empecemos a construir este gran reto. No me parece que sea una grosería ni que sea un acto imprudente. Por el contrario, yo creo que tenemos derecho las mujeres de decir lo que soñamos, lo que pensamos, lo que queremos. Y ahora que vi a la doctora Claudia Sheinbaum, que platiqué con ella, pues obviamente para mí es un honor poder decir que la próxima presidenta de México me conoce, me apoya, me respalda y que sabe del reto que vamos a emprender ahora como candidata al Senado del PT. ¿No temes que te vayan a boicotear ahora en esta ocasión? Bueno, lo que pasa es que es muy diferente, es completamente diferente, porque justamente ahora yo voy con el PT, al contrario, ¿no? Es invitar a la gente de Morena a que haya una transferencia de votos suficiente para impedirle el paso a Manuel Fabio Beltrones y a Lili Téllez, pedirle a la comunidad y a todas las personas que, lejos de votar por alguien que a lo mejor no los va a representar lo suficiente o no tiene posibilidades de concretar una victoria como es MC, que ese voto sea útil, y a todos los panistas que me conocen, porque tengo amigos panistas en todo el estado que han visto mi lucha, pues desde esta trinchera yo los convoco a que nos ayuden a impedirle el paso a Manuel Fabio Beltrones. ¿Para qué? Para poder generar un nuevo proyecto, invitar a todos los jóvenes. Aquí hay proyecto, aquí hay futuro, aquí sí hay un proyecto real rumbo a los próximos años. Que Sonora tenga los suficientes jóvenes preparados, que hayan ganado y que defiendan los postulados. Lo más importante para mí es decirte, yo siempre voy a estar con López Obrador. Estoy profundamente agradecida con el presidente, le tengo un profundo cariño, y el que hoy Claudia Sheinbaum esté encabezando esta continuidad es el compromiso igual de grande, ¿no? Yo siempre voy a apoyar. Hablé con Mario Delgado, le pedí su opinión sobre esto que estaba pasando y me dice, Célida, es una encomienda de la doctora Claudia Sheinbaum. El movimiento reconoce y valora tu esfuerzo, el sacrificio que se hace, porque bueno, también la gente se burla, ¿no? No, pues van a perder, no tienen ninguna posibilidad. Entonces yo creo que ahora estamos muy contentos, mis papás, mi hermana, Jorge, mis hijos, todos me apoyan, todos saben que esta lucha viene desde mucho atrás, desde mucho tiempo atrás, y yo estoy acostumbrada a que me pongan obstáculos, estoy acostumbrada a que la gente se siente intimidada, pero yo creo que las mujeres vamos a seguir batallando con esto. Siempre. ¿Vas a ser ruda en la campaña entonces? ¿Viene una campaña ruda? ¿Qué tipo de campaña vas a ofrecer? Pues yo voy a ser Célida López, y Célida López tiene propuestas, Célida López tiene ideas. Yo voy a hacer una campaña muy digna, vamos a hacer una campaña muy alegre, muy dinámica. La verdad es que la mejor fórmula de este proceso electoral somos mi amigo Froilán Gámez y yo. La gente está muy motivada por nuestras formas de ser, porque somos alegres, porque somos sumamente amigueros, muy abiertos. Hay una vibra muy padre en la fórmula y yo me voy a defender. Cada vez que a mí Lili Téllez me señale, me golpee, me ofenda o me difame, yo me tengo que defender, como sucedió la semana pasada. Ella me ofende, me quiere lastimar con sus comentarios y yo me tengo que defender. Si a mí Manuel Fabio Beltrones viene, me ofende, me agrede, yo me voy a defender. Pero no es un tema de pleito entre personas, es un tema de proyecto. Claro. ¿Qué les dirías entonces a Beltrones y a Lili para cerrar? Que les vamos a ganar, que van a perder. ¿Qué le dirías a los sonorenses? ¿Por qué tú y no las demás fórmulas? ¿Por qué tú y Froilán? Porque somos dos jóvenes honestos, honrados, trabajadores, responsables, entregados. Somos dos personas que amamos profundamente a Sonora y que somos muy eficaces, muy capaces, muy inteligentes. Tenemos demasiadas ideas, tenemos demasiadas convicciones en nuestro corazón y tenemos la gran oportunidad de demostrarle a los jóvenes de Sonora que se puede desde abajo, porque ni Froilán ni yo tenemos parientes en política.
ni tíos, ni papás, ni suegros, ni consuegros, ni primos. No tenemos a ningún familiar en política. No venimos de hogares donde haya sobrado el recurso económico. Tuvimos que luchar, conseguir becas, esforzarnos. Entonces reflejamos los dos la lucha de dos jóvenes. Él es más joven que yo, pero todavía mi alma y mi espíritu es de joven. Creo sinceramente que vamos a representar a todos los jóvenes, a los abiertos, a los rebeldes, a los trabajadores, a los soñadores. Esta es la fórmula del futuro de Sonora. ¿El PT te apoya? ¿Los petistas te apoyan también? Sí, ha sido muy cálido el recibimiento. Sí, claro que sí. Y hay muchos amigos en el PT también, porque hay que recordar que históricamente pues solamente había 2 partidos políticos en Sonora. Hoy son 4 fórmulas. Entonces, hay muchos amigos que ya estaban en el PT, el recibimiento de todos ha sido muy cálido, el profesor Beto Anaya es un personaje, Ramón Flores ha sido muy generoso, y pues tenemos candidatos, alcaldes, diputados, federales, locales. En el Distrito 3 va Diana Karina Barreras, en el Distrito 4 va Ramón Flores. De los 7 distritos federales, 2 son del PT, y del resto de los diputados federales, muchos son amigos. Entonces yo creo que aquí vamos a tener la oportunidad de contar con el respaldo, lo más importante, Luis Alberto, de la ciudadanía. El ciudadano, la mamá, el papá, ¿qué quieren ellos? Ellos están trabajando, están ocupados. Ellos quieren políticos en donde el primer descanso que tengan es, no me están robando. Claro. Estos no me están robando, estos no se están aprovechando del recurso público, están trabajando, están haciendo su esfuerzo por gobernar bien, sin privilegios, sin comodidades. Ese es Froilán y yo. Estos somos los políticos del presente y del futuro de Sonora. Por eso esta fórmula es muy importante que esté respaldada por todos los ciudadanos. Nosotros vamos a ir con todos, vamos a ir a hablar con todos los liderazgos, con todos los sindicatos, con las iglesias, con todos los grupos empresariales, porque también los empresarios de este estado me conocen, todas las cámaras empresariales. Claro. A mí me tocaba darle seguimiento a los acuerdos del gobernador con las cámaras. Saben los empresarios que yo soy una mujer seria, comprometida, que sabe trabajar, que sabe responder con educación, con respeto, pero todo el tiempo con la mejor actitud de trabajo. Pero también lo saben los campesinos, los pescadores, los grupos mineros que han buscado al gobernador. En todo este tiempo tuvimos la oportunidad de demostrar que en la oficina había una jefa de gabinete con un corazón muy grande y con muchas ganas de ayudar a mi gobernador. Algo que a mí me llena de orgullo es que en el tiempo que estuve con Alfonso Durazo nunca tuvimos un desencuentro. Dice el gobernador que he forjado mi carácter, ¿no? Eres otra Célida, ¿no? En este tiempo con más temple, con mucho más control, con mucha más madurez. Y bueno, eso te lo dan los años también, porque cuando uno es joven, pues es uno más arrebatado. Digo, no pierdo mi esencia y esta va a ser una campaña padrísima. La verdad es que la vamos a disfrutar mucho. Célida, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias. Esta es la primera entrevista de otras que tenemos, por supuesto, para hablar ya de propuestas, el desarrollo de la campaña, pero era importante pues conocer más de la historia y romper el silencio. Muy interesante, por supuesto. Gracias. Comparta esta entrevista. ¿Algo más que deseas agregar que no te haya preguntado? No, todo bien. Siempre damos un margen para decirle al invitado. Gracias, Célida López. Gracias. Vio usted a Célida López, la candidata del PT al Senado. Comparta esta entrevista que se va a transmitir en toda la multiplataforma de Proyecto Puente en varias partes y en los diferentes formatos de la plataforma de Proyecto Puente en Instagram, en TikTok, en X o Twitter, Threads, YouTube y al aire, por supuesto. Con permiso. Casa Pacífica, única residencia clínica de cuidados paliativos en México, presentó.